Comienza la Liga Española 26-27 y como en cada arranque de liga toca hacer los famosos pronósticos de inicio de temporada. Ahí tenéis 20 posiciones, las cuales irán apareciendo escudos de más abajo hacia más arriba, donde he ido colocando a los 20 equipos de primera división. El ganador de la liga, los que entran en Champions, en Europa League, el de Conference y por supuesto los 3 descendidos. Evidentemente va a haber muchas críticas, vamos a generar mucha opinión, mucha controversia, pero evidentemente esto es una opinión basada en lo que yo creo que puede pasar, pues en base a las plantillas, en lo que yo predigo un poco de cara al futuro. Evidentemente no tengo la razón absoluta, siempre me equivoco en cada temporada, así que de hecho, si pongo que tu equipo va a descender, lo más probable es que se salve, ¿vale? Así que en este caso, no quiero excesivo hate por el chat. Si no estáis de acuerdo, bueno, pues evidentemente podéis dar vuestra opinión. Para eso está el chat, para que vosotros deis la vuestra. Como aquí, por ejemplo, Caramel Power Ranger dice el Málaga en primer lugar y a partir de ahí el resto. Vamos a empezar por abajo, como hacemos cada año. En cuanto aparezca, por cierto, el escudo, va a aparecer también la alineación, o una posible alineación, ahora lo veréis. Pero como siempre vamos a empezar de peor a mejor. Empezamos por el último clasificado de la liga, en mi humilde opinión, que va a ser, se viene el drama, el Elche Club de Fútbol. Como veis, aparece el escudito al lado de la posición número 20. Ahí lo tenéis. Y luego en este espacio central, ¿vale? Que antes quedaba vacío, aparecerá el campito correspondiente con un posible 11 titular en base a la plantilla que tiene a día de hoy. Importante esto, a día de hoy, 14 de agosto, ¿vale? Evidentemente quedan 2 semanas y pico de mercado. Esta plantilla que veis puede cambiar en las próximas semanas, pero yo no me puedo anticipar a lo que van a fichar todos los equipos. Y evidentemente imagino que el Elche fichará 1 o 2 atacantes más, que puede fichar algo más para el centro del campo. Evidentemente imagino que habrá equipos que cambien y equipos que se refuercen más o menos. Ahora bien, con lo que hay actualmente, a mí el equipo que peor pinta me tiene es el Elche Club de Fútbol. Lo siento aquí por Jax Music, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Lo siento, la verdad, lo siento muchísimo por poner en este caso a tu equipo el último clasificado, pero tengo que ser coherente con lo que yo pienso y con la plantilla que tiene el equipo actualmente. Ya lo dejé el otro día, y gracias Mati por dejar por ahí tus pronósticos de esta jornada. Aquí veo por el chat, por ejemplo, bueno, que lo que decía Caramel Power Ranger del Málaga, Peri también ha puesto al Málaga, Giorgio, por ejemplo, había puesto al Levante. Yo, como digo, pongo el último porque veo la plantilla y se me queda muy corto, sobre todo del centro del campo en adelante. Ha perdido a su mejor jugador de la temporada pasada, al motor del equipo, ese jugador que cambiaba la realidad del Elche para mí era Aleix Febas. Creo que Gonzalo Villar es un buen sustituto, que ya lo vimos en la segunda vuelta del año pasado, que ahora va a ser ese jugador que gane jerarquía en el centro del campo. Más allá de eso, también has perdido todo el potencial ofensivo que había. A mí Ferniño me parece un fichaje que entiendo, pero se me queda corto para ser el delantero titular del Elche en primera división. Me parece un delantero bien asociativamente, que puede hacer buenos a los que jueguen por detrás de él. Pero me parece que el Elche, una temporada que se ha basado mucho en momentos muy positivos de Rafa Mir, en momentos muy positivos de Andrés Silva, momentos muy positivos de Álvaro Rodríguez, es que los 3 puntas del Elche venían de hacer una buena temporada, o una notable temporada incluso. Yo de Ferniño dudo mucho más, de momento es el 9 titular que hay. Hay alternativas, creo que hay un chico de la cantera que está jugando pretemporada y lo está haciendo bien. Javier Osorio también está ahí ahora mismo en plantilla, que a lo mejor puede aportar, pero no me termina de dar confianza ninguno. Y es que a mí me parece uno de los 11 titulares un pelín más pobres. Ese Sangaré no es el que jugó el Mundial con Costa de Marfil, ¿no? No, Mati, no. Ojalá para el Elche, pero no. Ese Sangaré es un chico que está en España sub-19. Está en España sub-19. Y que el Elche ha pagado 4,5 millones por él. Estaba cedido y ahora ya lo han recomprado. Que apunta a ser el carrilero derecho. Y sí, ese Ponce está sonando de que va a volver y que va a ser ese delantero que en teoría el equipo está buscando. A mí también me deja muchas dudas Ezequiel Ponce personalmente.
Así que lo siento, Jax, por poner a tu equipo aquí el último. Yo de la defensa la veo bien. O sea, el Dituro portero el año pasado lo hizo correcto. Y luego a mí ese Chust, Afengruber, Vigas me parece muy positivo. Sangaré y Germán Valera también. O sea, en la parte de atrás yo también lo veo bien. Para mí el problema está del centro del campo en adelante. Me puedo fiar de Gonzalo Villar. Lo de Buenanote me gusta y creo que me encaja un poco lo que el equipo puede necesitar en ese perfil de detrás del punta. Pero a mí ya los Diangana, Lucas Cepeda, Yago Santiago, pues se me queda un pelín corto. Martín Neto, un jugador que me gusta, pero que tampoco lo veo demasiado claro. No sé. Por cierto, una cosa que no he dicho. En el banquillo he puesto a 9 jugadores por equipo, ¿vale? A 9. Lo digo porque no quería poner a todos, porque muchos seguramente pueden salir y luego quería poner los mismos jugadores por cada equipo, ¿vale? No quería poner del Elche 16 y del Real Madrid 25, por poner un ejemplo. Quería poner la misma cantidad. He considerado que 9 es algo correcto, así que en el banquillo vais a ver de cada equipo 9 jugadores que más o menos pueden tener importancia a lo largo de la temporada. Insisto, el mercado está abierto y pueden salir, ¿vale? Así que, por ejemplo, si en clave del Elche veis que no he puesto a, yo qué sé, Adam Boyar, por ejemplo, Ali Urari, Hosan. Esos jugadores están en la plantilla del Elche también, ¿vale? Pero he decidido poner otros 9. Simplemente lo digo para que lo tengáis en cuenta. En fin, yo pienso, gente, que el Elche de Martín Anselmi va a ser el último. También el tema del técnico, no es que desconfíe ni que me deje dudas, pero sí que es verdad que el rendimiento que tenía el Elche tan positivo me parecía también muy generado por su entrenador, por Eder Sarabia. Mira, ese es el chico que decía yo antes que no me salía el nombre, Jax, Umaru, ¿no? Que es atacante también. Te falta Umaru, sí, lo sé. No lo he puesto porque es canterano y tiene ficha del filial, ¿vale? Y no sé cuánto de importante va a ser con el primer equipo como tal. Pero sí sé que la pretemporada está haciendo de lo mejor y lo he leído, que está haciendo de lo mejor del verano, ¿eh? Jax, Megachín, o sea, lo tenía en cuenta. Pero sí, Umaru era, lo he dicho antes, solo que no me acordaba del nombre, pero sí, Umaru también podía estar y no lo he puesto, ¿eh? No sé hasta qué punto es un jugador que vaya a ser tan importante, ¿vale? Por eso no lo he puesto de forma tan clara, pero bueno. En fin, ahí lo dejo, ¿vale? Para mí, Martín Anselmi no es que me parezca mal técnico, de hecho lo desconozco bastante, no sé si lo va a hacer bien o mal, pero creo que también Eder Sarabia en este Elche había dado muchísimo. Y repetir lo que ha hecho Eder Sarabia me parece muy complicado. Así que por eso lo pongo aquí. No habíais puesto a Elche en esta posición. Aquí, por cierto, apuntaba también Mati el fichaje de Perrota, que lo han fichado y se ha marchado cedido a Defensa y Justicia, ¿no? Automáticamente tras su fichaje. Por eso tampoco lo he puesto por aquí, porque no se va a quedar en plantilla como tal. Vamos al puesto 19. Lo que va a pasar ahora mismo, no sé si el chat está preparado. Mi puesto número 19. Bueno, es que se va a liar. Sevilla Fútbol Club. A ver. Abramos aquí un melón. Abramos un melón. Es que ya sabía que alguien iba a decir algo. Decía Manu Mora, vuestras ganas. Entiendo, Manu Mora, como sevillista, que crea que no. Me parece bien. Yo lo explico. Claro, y Peri como bético piensa ya en mi gafe y dice que no, que el Sevilla se va a meter en Europa porque lo he puesto de que defiende. Calma. Mati había dicho también Sevilla en plan de que lo veía venir. Raulín, por ejemplo, no. Calma, el Power Ranger también se sorprende. Gente, calma. Bueno, y aquí se pasa también Lucauda. Hombre, Lucauda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo, Lucauda? ¿Cómo te va? Tenemos equipo de Europa League. Gente, calma un momento. Voy a explicar cosas, ¿vale? En cuanto al Sevilla. Insisto, igual que dije antes con el Elche, viendo su 11 titular, viendo el equipo que tiene, esto a día 14 de agosto, con lo que el Sevilla para mí tiene, me parece claramente de los peores equipos de primera división. Me parece un equipo que el centro del campo en adelante asusta al miedo. Es el peor Sevilla en cuanto a plantilla que yo he visto en mi vida de largo. No he visto un Sevilla nunca con tan poca calidad. Un equipo sin capacidad del banquillo de tener jugadores que cambien para mí el partido. Por lo tanto, he puesto, viendo este 11 posible, es que el Sevilla no tiene mucho más si repasamos el 11. Evidentemente para mí lo mejor está en la portería con Blajodimos y seguramente la defensa esté bien.
Sobre todo los laterales, ha reforzado con Juan Iglesias, ha reforzado con Julio Díaz, que lo veis en el banquillo también, el canterano del Atlético de Madrid. Luego, Quique Salas como líder y entre Castrín y Sangante puede ser su acompañante. Ya veremos si es Castrín, que lo hizo bien el año pasado, o Sangante, que ha sido un fichaje de esta temporada. No lo veo mal, ¿vale? Incluso Agumé como pivote tampoco lo veo mal. Para mí el tema es lo que pasa del centro del campo en adelante. Gente, el Sevilla, esta primera jornada de liga, la va a tener que jugar con varios jugadores del filial en el 11 titular. Que ojo, que a lo mejor Nico Guillén y Miguel Sierra, que lo veis en el banquillo, por cierto, porque ahora mismo tendrán que ser importantes, seguramente puedan ser jugadores que aporten. Pero, insisto, son jugadores que el Sevilla sube del filial porque no tienen nada más. O sea, el Sevilla se presenta con Nico Guillén y con Miguel Sierra teniendo que ser claves en la primera jornada. Aquí en este 11, yo como no los he visto, ya sabéis que yo no sigo tanto las pretemporadas, no los he puesto. De hecho, he colocado a Guridi en una posición más retrasada de lo que seguramente juegue, porque Guridi y Peque creo que se van a jugar el puesto de la media punta. Mirad qué jugadores estamos hablando. Guridi, que lleva ya 2 años en el Deportivo Alavés sin aportar nada, y Peque, que en el Sevilla ha dejado detalles a cuentagotas y poquito más, para que os deis cuenta de lo que es el Sevilla actualmente. El Sevilla no tiene acompañante de Agumé, o sea, no existe. O es Manu Bueno del filial, o es Nico Guillén del filial, que lo veis en el banquillo. No hay más. No hay más. Y luego la media punta es Peque, que para mí no tiene nivel de primera, y Guridi, que no tiene nivel de primera. Es que mirad lo que estamos hablando. Y en los extremos, por ejemplo, he puesto a Vargas en la banda contraria para encajar a Oso y Vargas en el 11. Porque Oso, aunque sea lateral, que aquí de hecho Mati preguntaba, ¿Oso no es lateral? Digamos, Mati, que su ascenso al primer equipo empezó como lateral. Él en el fútbol formativo empezó como extremo. O sea, Oso, aún de más joven, era extremo realmente. Pero bueno, digamos que es un carrilero, es un jugador muy ofensivo, ¿vale? Sin más, es un jugador muy ofensivo, que es más lateral que extremo, pero realmente da un poco igual. Puede jugar los dos puestos. El tema es que el Sevilla tiene bastante buenos laterales. Tiene a Suazo, que es uno de los capitanes, declarado por Luis García Plaza además, y ha fichado a Julio Díaz. O sea, como lateral izquierdo lo tiene muy bien cubierto. Entendemos todos que Oso, si no sale vendido, que tanto Oso como Vargas, por cierto, pueden salir. Yo entiendo que Oso, si se queda en la primera plantilla, con lo que tiene actualmente el Sevilla, va a ser más extremo que lateral. Entonces, he puesto a Oso y a Vargas, porque son dos de los mejores jugadores del equipo, aunque por eso he puesto a Vargas en derecha, pero es que el Sevilla no tiene extremo derecho. Es que no existe. Ya en la temporada pasada tampoco lo tenía, aunque a veces con Juanlu, algún minuto de Januzaj y jugadores fuera de posición, por ahí iba complementándose. Este año sigue sin tenerlo. Es que no hay extremo derecho, ni un solo jugador que pueda jugar en derecha en la plantilla del Sevilla. Ninguno. Por eso va a jugar Miguel Sierra la primera jornada, el chico del filial, porque no hay otro que pueda jugar en banda derecha en este Sevilla. Dramático, absolutamente. Entonces, gente, sé que es muy impactante poner al Sevilla al descenso, pero yo también tengo que ser consecuente con la plantilla que veo del Sevilla. Ojo, esto no es una crítica a su director deportivo, que está haciendo lo que puede. O sea, conseguir sacar a Joan Jordán, conseguir sacar a Nianzú, o sea, conseguir sacar a estos jugadores que cobraban una pasta, todavía con contrato, es una genialidad. O sea, no es un mal trabajo del director deportivo, es una consecuencia de la negligente gestión del Sevilla los últimos años que le han hecho tener esta plantilla. Donde Guridi no es jugador de primera división, Peque no es jugador de primera división, por mucho que lleven años en primera haciendo nada, insisto, y luego abrimos el melón de Robbie Ure. Robbie Ure es el 9 delantero es el 9 titular del Sevilla, jugador que desconocemos, pero claro, puede salirte muy bien, puede salirte muy mal. Yo dije que la venta por Corradan por 16 millones es muy buena. O sea, si te venden, si consigues sacar a Corradan por ese precio es una genialidad también. Pero claro, tu delantero es Robbie Ure, que puede salirte un buen Miowski, como comentáis por aquí por el chat. O puede ser de repente el nuevo delantero del Sevilla que meta 15 goles y que el Sevilla lo venda por 30 millones. ¿Quién es Robbie Ure? Decía ya Music. El nuevo delantero del Sevilla que lo ha fichado de la Liga Sueca. La Liga Sueca viene de marcar 15 goles, ¿vale? En los últimos meses. Yo creo que donde Vargas irá Sierra. Yo creo que también Megasin. Simplemente lo he puesto porque en teoría Oso y Vargas son de los mejores jugadores y por no sacar a nadie del 11 los he puesto a los dos. Eyuke se ha informado de que Luis García Plaza, el técnico, lo quiere echar sí o también.
Por eso no lo he puesto ni en el banquillo. Eyuke, en teoría, el entrenador es que lo quiere largar a patadas. Por eso no lo he puesto. Yo lo entiendo. A mí Eyuke me parece un jugador de los jugadores más sobrevalorados que he visto en mi vida en la Liga Española. Es que no sé. Gente, a lo mejor el Sevilla luego ficha a 3-4 jugadores que son claves, como aquí dice Manu Mora, que creo que puede ocurrir. Pero es que yo esto lo he hecho a 14 de agosto. Si luego esos jugadores, por el motivo que sea, solo acaba llegando uno, por ejemplo, porque entiendo que el centrocampista tiene que llegar sí o sí. O sea, el Sevilla, un centrocampista mínimo, y entiendo que 2 tiene que fichar, porque no tiene centrocampistas para poder jugar, ni siquiera. O sea, veis que en el 11 está Guridi, que ni siquiera juega ahí. O si no, tendrá que jugar Nico Guillem, que es un jugador del filial, me refiero. Es que el Sevilla no tiene jugadores útiles y hábiles para poder jugar en la primera plantilla. Así estamos. Entonces, claro, el georgiano es uno y vendrá otro más mínimo. El tema es que lo de Kochorashvili también lo que el Getafe, y el Getafe estaba también bastante cerca de su incorporación. Está sonando mucho para los dos equipos, entonces no me puedo aventurar a ponerlo en ninguno de los dos todavía. ¿Que sería un fichaje para el Sevilla? Yo creo que sería una gran operación para el Sevilla que llegase Kochorashvili. Pero yo hasta que no lo vea no lo puedo poner. Como esto, insisto, lo he hecho a 14 de agosto, mi opinión es que el Sevilla lo tengo que poner ahí. Tengo que ser consecuente con ello. Así que sin más. Decía por aquí Lucauda, a mí me sorprende para mí la pretemporada en Granada, porque la plantilla asusta el miedo. La plantilla es para bajar a primera federación, Lucauda, pero espero que haya 4 equipos peores. Y es cierto que la pretemporada no está siendo mala. Lo de Adama Traoré al Depor venía sonando un poco en los últimos días y ahora está sonando con más fuerza. Lo cual me parecería random, pero a su vez molaría un poco ver a Dama de vuelta en la liga. En fin, Ferran Torres y el Barça, lo del acuerdo está prácticamente hecho también, Alonso, y yo de hecho a Ferran no lo he puesto cuando luego pasemos al Barça. En fin, gente, Sevilla en esa posición. Vamos al siguiente, al que cierra el descenso, seguramente de forma dramática para mucha gente. Iba a decir, gente, pido perdón, pero es que yo no puedo pedir perdón. O sea, tengo que meter a 3 equipos sí o sí. O sea, si pido perdón por cada decisión que toman los pronósticos, es que, ¿qué os voy a decir? A ver, decidme cositas. Decía Perios Asuna, Megachinos Asuna, Manumora Málaga. Decidme más. ¿Qué cositas habéis puesto por ahí para el chat vosotros en este puesto? Decidme también dónde habéis puesto al Sevilla, por ejemplo. Si yo lo he puesto aquí, decidme dónde lo habéis puesto. Decía Lucauda también Málaga. Camel Power Ranger el Athletic, de repente. Venga, mete al Málaga, va. Mati decía Rayo. Decía Jax Rayo, que pinta feo. Raulín Levante. Al Sevilla lo puse de 15, dice por aquí Alonso. Bueno, lo habéis dicho por el chat alguno. Y mi puesto número 18, el último del descenso, es el Rayo Vallecano. Gente, es evidente que lo del Rayo pinta mal. O sea, aquí tampoco hay que engañar a nadie. Creo que la explicación es evidente. Yo, de hecho, en descenso he puesto... Bueno, al Elche porque es el equipo que más dudas me deja. A nivel simplemente de gestión de plantilla y de mercado. A mí el Elche me hace la peor plantilla ahora mismo de primera división seguramente. Sevilla y Rayo para mí tienen más cosas detrás. No creo que Sevilla sea puramente la peor plantilla. No creo que Rayo sea puramente la peor plantilla. De hecho, claramente el Rayo no tiene tan peor plantilla como otros que tiene por delante, pero es que la situación del Rayo es tan difícil y tan insostenible que también lo tengo que poner aquí. Es un equipo que no ha fichado a nadie más allá de Billy, que se anunció ayer. Se queda Luis Felipe, tal, el tema de la cesión de Kumbula también. Bueno, 2 fichajes y medio podemos decir para un equipo que tiene que reforzarse para mí bastante. Tiene que reforzarse bastante, es verdad que están sonando nombres, en teoría... Falta por llegar también algún atacante más para banda. Puede faltar algún centrocampista. Evidentemente en el lateral izquierdo faltan al menos 2 nombres. O sea, porque se han ido los 2. Pero bueno. Es que el Rayo pinta mal. Más allá de por un mercado que es muy flojito. Es que también la situación que hay actualmente con el estadio, Martín Presa y demás. Es evidente que no ayuda. Es impactante que poner al Rayo Vallecano en descenso, un equipo que viene de jugar una final europea, como es esa que perdió ante el Crystal Palace, que ya tiene mucho mérito para el Rayo llegar ahí. Pero... es que es lo que creo, sinceramente. Entiendo que ver el 11 titular, decís, hombre David, ese 11 titular no es para bajar, y estoy de acuerdo, lo comparas con el 11 del Sevilla, que asusta al miedo, o al del Elche, que todavía asusta más, y es verdad que este 11 del Rayo Vallecano dices, ostras,
David, si varios de estos podrían jugar en mejores equipos, como el caso de Frutos, el caso por supuesto de Leyen y de Ratiu, que son dos jugadores que de hecho podrían estar jugando Europa, incluso Champions, perfectamente, pero perfectamente. De hecho, antes Mati por el chat decía, increíble cómo pueden mantener a Ratiu, que para mí eso ya cuenta como un fichaje. Es verdad, Mati, que mantener a Ratiu es un buen punto, pero claro, también has vendido a Pep Chavarría y a Nobel Mendy, dos jugadores que eran titulares también. Y Pep Chavarría tan importante como Ratiu en el otro costado. Entonces, sí, mantienes a Ratiu, que es un buen punto, pero también has tenido que vender a otros. De hecho, Pate Cis, que aquí yo lo pongo en el 11 titular, se dice que también puede salir, que para mí también sería una baja importante. El Rayo no querrá Junior, ¿no? Alguna opción mejor ahí por ahí en el mercado, Peri, pero bueno. Tampoco creo que Junior en el Rayo sería tan mala opción actualmente, ¿eh? Insisto, en este 11, gente, he tenido que poner a Bertrud de lateral izquierdo. Si no hubiese puesto Iván Baliu. Pero vaya, cualquiera de los dos, ninguno es lateral izquierdo puro como tal. Y sobre todo, ninguno puede ser el lateral izquierdo del Rayo a las 38 jornadas vistas. O sea, el Rayo tiene que fichar ahí de urgencia. Esta primera jornada, pues ya veremos quién juega en esa posición de lateral izquierdo. Insisto, tú ves el 11 quitando esa posición y no está mal. Por lo que digo, o sea, Leyen, Ratiu, Batalla, De Frutos, Álvaro García. Hay muy buenos jugadores en este 11. El banquillo tiene cosas interesantes. O sea, si te Billy me parece que para un refuerzo está bien. Pedro Díaz, Sergio Camello, Luis Felipe. Está bien. Está bien. Pero bueno, es que todo el tema más allá de lo futbolístico, el tema del estadio, hay que ver cuándo puede volver a jugar en Vallecas, que eso al final también va a ser un condicionante muy importante, la inestabilidad ya de por sí que hay en el club, los propios jugadores, yo creo que al final el cabreo cada vez es más palpable. Es que todo en el Rayo Vallecano está realmente mal. A mí la apuesta por Beñat San José, pues quiero verla, lo de Beñat San José. Es verdad, pues que en el Eibar acabó bien y demás, pero el salto a primera división, cuidado que se puede hacer complicado. Creo que gran parte del éxito del Rayo estaba basado en lo que estaba consiguiendo Íñigo Pérez. Es una baja muy dura perder al técnico también. Me pasa un poco como con el Elche, que lo comentaba anteriormente. No es que diga que Martín Anselmi sea un mal entrenador, no lo creo. Simplemente creo que perder ese tipo de técnicos para equipos que se basaban mucho en la idea de su entrenador es durísimo. Y también es un argumento más. Creo que hay argumentos, como digo, para defender que el Rayo Vallecano puede bajar a segunda división. Ya sufrió, de hecho, el año pasado por momentos también, aunque al final se salvó medianamente cómodo. Y por eso voy con ello. Decía por aquí Mati, pero Alemão de 9 para primera división me baila un poco. A ver, a mí me parece un buen 9. Me parece un buen 9, Mati, creo que está bien. No es un grandísimo delantero que digas, buah, me va a marcar 12-13 goles, yo no creo eso. Es verdad que esa posición de 9 he puesto a Alemão, pero tampoco es que esté muy claro quién sea el titular. De hecho, me puedo imaginar un Sergio Camello en vez de Alemão. Me puedo imaginar a De Frutos de 9, que de hecho creo que es una opción que vamos a ver mucho, como ya lo vimos el año pasado. Y en banda derecha, que pasa ahí si Palazón para meter otro centrocampista, o si Taisvili derecha, De Frutos en punta. Bueno, creo que ahí podemos ver diversas opciones, ¿vale? O sea, lo de Alemão, creo que en este posible 11 creo que hay ahora mismo podría ser una opción, pero como podría ser otra, ¿eh? O sea, no es un delantero titular indiscutible, como sí que son indiscutibles Álvaro, Isio De Frutos, como si es indiscutible Leyen, como si es indiscutible Pate Cis, como si es indiscutible Ratiu, Batalla. Evidentemente Alemão pues no es el caso, pero con lo que hay ahora mismo en plantilla, posiblemente pueda ser la opción de 9 más puro que tiene actualmente el Rayo Vallecano. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que venía San José, creo que quiere hacer. Entiendo que la figura de Alemão encaja más de lo que podía encajar antes de Frutos, por ejemplo. Así que bueno, voy con ello, ¿vale? Decía por aquí Mati que Anselmi no llega a Navidad. Veremos, yo quiero darle su oportunidad porque se la merece y porque ahí está. Evidentemente ya veremos lo que hace el Elche en las primeras jornadas, que por cierto tiene un calendario bastante complicado. Gente, vamos a los equipos de fuera del descenso, los que yo considero que se salvan, aunque en este caso sufriendo una barbaridad. Quiero leer también quién habéis puesto en este puesto número 17, pero yo me voy con el Málaga Club de Fútbol de Juan Francisco Funes. Pero creo que el Málaga en su vuelta a primera división se va a salvar. He dudado muchísimo, de hecho, os lo digo ya, que entre Málaga, Rayo, Sevilla,
me ha bailado todo bastante, porque el que más claro tenía era el Elche. Perdón a Twitter Elche, ¿vale? Que sé que me pueden llover palos por esto. Quiero pediros perdón, pero es el que más claro tenía. Entre Sevilla, Rayo Málaga he dudado hasta última hora. He puesto ahí al Málaga pensando un poquito en que algo más tienen que traer. Y con que yo creo que la idea de Funes es positiva. O sea, igual que lo de Beñat San José, alguna duda me deja. Yo creo que Funes ha demostrado sacar mucho partido de este equipo. A mí hay piezas que me pueden bailar y sobre todo creo que al Málaga le falta todavía bastante ampliar plantilla, principalmente porque al final creo que el centro del campo se te puede quedar corto, sin un medio centro que pueda ser alternativa a Izan Merino, por ejemplo. En el centro de la zaga con el tema de las lesiones puede faltar algo, algún lateral más para mí tiene que llegar también. Bueno, en ataque ha llegado Juan Cruz, que me parece una buena opción. Yo diría que no sé, que es una buena plantilla, o sea, es un buen once titular, perdón, que la plantilla le quedan cositas por reforzar. Lo que digo, yo aquí no me puedo anticipar al mercado porque sería inventarme cosas que aún no sé. Viendo la plantilla, viendo el banquillo, pues entiendo que todavía le falta alguna cosita más. Pero bueno, el once titular no está mal. Yo hay jugadores que quiero ver en primera división. Tengo muchas ganas de ver a Chupete, a La Rubia, a Dani Lorenzo, a Izan Merino. O sea, me parecen jugadores de nivel primera división. O sea, lo creo de verdad. Creo que el Málaga tiene jugadores que pueden dar pasos agigantados este primer curso en primera. De ahí que confío un poco en la salvación, porque creo que esas estrellas del Málaga se van a consagrar y pueden acabar siendo decisivas para aquellos que a mí me dejan más dudas. Yo no sé si Puga es un lateral derecho a nivel primera, no sé si Alfonso Herrero es un portero a nivel primera, no sé si Joaquín Muñoz es un extremo a nivel primera, de hecho, y para mí tengo bastante claro que no lo es. Con Dotor también tengo muchísimas dudas, o sea, igual que jugadores de los que me fío mucho, como Izan, como Dani Lorenzo, como La Rubia y demás, hay otros que me dejan dudas. De ahí que la posición del Málaga me baile bastante. Pero bueno, voy a confiar un poco en ellos porque creo que el trabajo para ascender ha sido muy positivo. Es un equipo que al final por cercanía pues he podido seguir y ver bastante. Y bueno, tengo esa mínima confianza en lo que el Málaga puede hacer. Pero insisto, para mí, una de las plantillas evidentemente más flojas de toda la categoría. Es verdad que el descenso va a estar tan apretado como estos últimos años ya lo ha estado, que creo que va a haber muchos equipos peleándolo. De hecho, lo vais a ver ahora después. Para mí, hasta el duodécimo o el undécimo van a pelear por el descenso. Es que así lo creo. Ya lo vimos la temporada pasada y creo que este año, no sé si de forma tan exagerada, pero creo que se va a repetir. Creo que va a haber muchos equipos metidos en la pelea y es un año para los que ascienden que no me parece tan difícil salvarse. O sea, creo que hay tantos equipos metidos en la pelea que salvarse en este curso no va a ser tan difícil, ¿vale? Así que por eso también al Málaga le doy esa mínima confianza. Decía para Manu Mora que para él era colista este Málaga, que no llega ni a las 5 victorias. A mí me extraña ya que el Málaga... Yo no veo a este Málaga haciéndolo tan mal. Que puede bajar, por supuesto que creo que puede bajar, ¿eh? Pero yo no veo al Málaga haciéndolo tan mal. O sea, me parece que... O sea, a mí me parece que es un equipo que tiene mimbres para hacer un buen trabajo. Decía Alonso, con Chupete vais a disfrutar mucho. Decía Alonso, mucho hemos tardado en aparecer. Yo lo iba a poner en descenso. Alonso, si no confías tú, no puede confiar nadie. Decía por aquí Matías, no creo que este año tengamos un Las Palmas o un Oviedo. Yo creo que tampoco, Mati. O sea, yo no creo que haya un equipo que baje con 20 puntos y ganando 3 partidos. La verdad. 5 victorias, 25 empates y nos salvamos. Sí, sí, más o menos con esas cuentas. Lo lógico es que te salves. El año pasado no servía con hacer eso, también te digo, Caramel Power Ranger, pero sí, lo lógico es que con eso te salves. Evidentemente, eso sería solamente perder 8 partidos. Ya te digo yo, Caramel Power Ranger, que en Málaga va a perder más de 8 partidos. Si el Málaga solo pierde 8 partidos, yo cojo y entrego las llaves del canal a Funesneta, no sé cómo se llama, pero bueno, ya me entendéis. Creo que Málaga va a sufrir mucho, pero le doy ese voto de confianza al Málaga, ¿vale? Vamos al Funesbuque, sí, Funesbuque, ¿no? Es como se le dice. Al barco, ¿no? Al navío del conjunto malaguista. Vamos, gente, al siguiente equipo, puesto número 16, en mi opinión. 16º va a acabar Club Atlético Osasuna. Es un club que bueno, ya sabes, quien me siga habitualmente desde hace tiempo en el canal,
sabéis que he defendido bastante. Yo siempre he creído mucho en el proyecto de Osasuna. Me parece que tiene uno de los mejores directores deportivos de España con Braulio. Un equipo que siempre en el mercado ficha poco, pero lo que quiere fichar sabe muy bien el perfil de futbolista que es. De ahí que también es un equipo que lo que pueda invertir luego al final lo acaba muchas veces vendiendo por más dinero. Pero sí que es verdad que yo ya he visto un equipo estancado la temporada pasada con Alessio Listi. Este año viene Ramis, que siendo una propuesta distinta, a mí no me encanta para este Osasuna. O sea, no considero a Ramis mal entrenador, ni mucho menos. Pero para mí no era lo que necesitaba Osasuna, ni mucho menos. Para mí necesitaba una revolución mayor con su técnico. Y para mí, sobre todo, necesitaba una revolución mucho más amplia en la plantilla. Es que tú ves el 11 titular de Osasuna, el que veis en pantalla, gente, y es igual que el del año pasado. Es exactamente el mismo 11, solo que con Raúl Moro, que vino en invierno porque se fue Víctor Muñoz. Pero es exactamente el mismo 11. El gran fichaje, como decía Megachin, es Dubasín, que creo que puede entrar pues por Rubén García, por Emar Orozco, por Raúl Moro, por cualquiera de los mediapuntas. Ahí Dubasín se puede hacer un hueco y competir la titularidad. No sé a quién se la podría quitar más fácil. Entiendo que a Raúl Moro, pero vaya, como no he visto claro a quién se la podría quitar, lo he dejado en el banquillo, pero bueno, que me parece un buen fichaje. También ha llegado Roxon Yeboah como central, que ahí lo tenéis en el banquillo, pero tampoco sé qué esperar de él. El tema es que el resto de la plantilla es exactamente lo mismo. Diego Rico también ha llegado, perdón, para el lateral izquierdo, pero tampoco creo que Diego Rico te cambie nada. De hecho, se ha ido Javi Galán, que me parecía mejor lateral. A lo que voy con esto. Para mí, Osasuna exigía una revolución. Creo que ese Iker Muñoz o Lucas Torró junto a Moncayola lo llevamos ya viendo demasiado tiempo. Creo que el tema de los centrales, ese Catena, Boyomo, se han estancado un pelín los dos, sobre todo Catena. Creo que en este Osasuna no ha habido evolución, o no ha habido la evolución que se esperaba en los últimos años, y veo un equipo similar al de antes. Por eso yo no confío demasiado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo a Osasuna no lo he puesto en descenso porque me parece que al igual que el Rayo Vallecano, tú miras el 11 titular y es muy superior al del Málaga, al del Sevilla, al del Elche y otras plantillas de primera. El Rayo, ¿qué pasa? Lo he puesto más abajo porque la situación es mucho peor a nivel institucional. Osasuna no está en una mala situación, no creo mucho en el proyecto Ramis, no confío mucho en el mercado tan ineficiente que han hecho, pero aún así tú ves el 11 titular, y es un 11 que por pura calidad, pegada, el gol de ante Budimir, Sergio Herrera, un portero salvador. O sea, entre unas cosas y otras, creo que Osasuna tiene que sumar puntos suficientes para salvarse. Que de los últimos 4 años es el que menos hype tengo con Osasuna porque los anteriores tenía bastante y este año es como lo mismo de siempre. Pues la verdad es que sí. Creo que necesitaba un centrocampista que agitase un poquito más. Yo, más que falta de calidad, pedí un centrocampista que agite algo. Que Moncayola no sea tan indiscutible siempre, que sí que el Muñoz, Lucas Torró, da la sensación de que Torró ya va hacia abajo y que el Muñoz tampoco termina de dar ese paso hacia adelante. Aimar Oroz parece casi siempre indiscutible y lleva ya año y pico bastante mal. Sensación de que jugadores que tienen que agitar un poco a este equipo. Igual que Dubasín me parece una buena operación porque puede cambiar cosas. Como el fichaje de Dubasín, creo que Osasuna tenía que haber hecho 3 o 4. Es verdad que lo de Víctor Muñoz es la única venta importante, de 20 millones de euros. O sea, tampoco es que hayas vendido por mucho. Pero un equipo tan establecido en primera como Osasuna, para mí tiene que agitar mucho más el árbol de lo que lo está haciendo. Por eso lo pongo en una posición, en mi opinión, tan baja. Aquí por el chat hablabais del Racing. Yo, por ejemplo, aquí es donde ponía el Málaga. Pedia que es donde había puesto el Rayo, que yo ya los había puesto anteriormente. Bueno, no sé. Evidentemente la baja de Víctor Muñoz es notoria. Aquí la apuntaba también Mati. Yo creo que se han reforzado bien para sustituirle. O sea, creo que de lo poco que han hecho es lo que está mejor hecho. Que Raúl Moro y Dubasín, yo creo que son dos jugadores que deberían poder sustituir a Víctor Muñoz. Pero para mí este equipo necesitaba una mayor revolución que el hecho de traer a Luis Miguel Ramis, que tampoco me dice grandes cosas como técnico. Vamos al puesto número 15. Un equipo de los que más abajo ha puesto la gente. De hecho, mucha gente lo he visto descendiéndolo. Sin embargo, yo vuelvo a tener confianza en Luis Castro y su Levante Unión Deportiva. Siendo evidente, uno de los 11 titulares más flojitos seguramente de primera división. De hecho, yo he visto mucha gente que tanto Elche como Levante los ponían seguro. De hecho, lo que más he visto ha sido Elche Levante Málaga. O sea,
la mayoría de las predicciones que he visto ponían a estos tres. Elche, Levante, Málaga. No todos. Había gente que te colaba al Sevilla, gente que te colaba al Rayo, gente que te colocaba al Deportivo Alavés, gente que te colocaba a Osasuna. Ya diferentes opciones, ¿vale? Pero digamos que Levante es uno de los equipos que más he visto en descenso. Entiendo que porque la plantilla del Levante no es increíble y la situación económica de hecho tampoco lo es. Yo sin embargo tengo confianza en el proyecto de Luis Castro. Ya para mí fue el entrenador revelación de la pasada temporada, salvando a una plantilla que estaba condenada al descenso. Este año, para mí sin hacer un mercado brillante. Creo que se está criticando mucho un mercado que para mí no está nada pero que nada mal, faltando todavía un central o incluso dos. De hecho, si veis el banquillo, no hay ningún defensa suplente que no sea Nacho Pérez, que por cierto, he leído que muy buena pretemporada y que le está luchando el puesto a Toljan de lateral derecho, o sea que viene ese chico del B. Quitando eso, es verdad que no hay defensas suplentes, o sea, Mandy y Dela son titulares actualmente porque no hay más, pero yo veo que el equipo no se ha reforzado mal. Matthew Ryan ya hizo una buena temporada el año pasado y siguen contando con él. A mí Mandy para el nivel Levante me encaja mucho, que hay gente que ha criticado el fichaje porque ya es bastante mayor, pero a mí no me sobra a Issa Mandy en este equipo, que viene de jugar en el Lille y titular en el Mundial con Argelia. O sea, no me sobra. El centro del campo, gente, lo ha movido bastante. Es verdad que se ha ido Pablo Martínez, pero has traído a Sotelo, has traído a Bardelli, has traído a Dani Requena. O sea, has traído perfiles distintos. Bardelli, que lo conoce el técnico de su paso por Francia. Sotelo, que necesitaba dar este paso en su carrera, que creo que es un jugador que puede crecer, como decía por aquí Peri. Yo creo que se ha movido bien, hay que ver qué pasa con Carlos Álvarez, pero si no tiene alternativas como la Sagasti y tal, a mí la cesión de Dani Requena me parece que puede estar bien tirada. Y en los extremos, este año por fin el Levante sí que tiene opciones. O sea, al final Karen Túndez se ha sentado en el primer equipo, Iván Romero es el que puede ser titular, pero ahí puede jugar Roger Brugué o puede jugar Thiago Fernández, que a mí es un jugador que me gusta, el del Villarreal, el argentino. Es que creo que tiene diferentes opciones. No creo que tenga un plantillón para salvarse holgadamente, ni mucho menos, pero creo que tiene posiciones, quitando la defensa, bastante bien cubiertas, personalmente. Mucha gente critica la venta de Carlos Espí como si fuese el fin del mundo. Yo sigo pensando que siendo Carlos Espí clave para la salvación, o sea, sin él no se explica la salvación, yo creo que el Levante sigue teniendo a Young, que hay que recuperarlo. Tienen a Iván Romero, que es un 9 que me gusta, aunque aquí lo he puesto en banda porque puede partir de ahí. Y ha fichado a Yanis Musuagi, que sin conocerlo, pues esa apuesta joven que le puede salir bien también. O sea, yo no creo que sea tan dramático lo de Carlos Espí, que hay mucha gente que ya desciende al Levante porque ha vendido a Carlos Espí. Creo que hay una sobrevaloración de lo que es Carlos Espí como futbolista y de lo que el Levante parecía que solo era Carlos Espí. Yo creo que este Levante puede crecer en lo colectivo, puede crecer como grupo, y Luis Castro, yo creo que puede hacer a este equipo volver a ser muy competitivo. Por eso confío en ellos y por eso lo he puesto en esta 15ª posición. Aquí decía Giorgio que le había puesto, por ejemplo, aquí al Getafe, lo cual, mira, yo por ejemplo no lo he puesto todavía. Aitor Alcain, esto entiendo que en clave Osasuna decía que cuando todo es igual suele salir mal. Estoy bastante de acuerdo contigo en ese sentido. Aquí Manu Mora decía que para él Levante, él lo descendía junto a Elche y junto a Málaga, que de hecho son los tres que yo he dicho, que la mayoría de la gente había puesto. Yo lo que más he visto es lo que ha dicho Manu Mora, Levante, Elche, Málaga, o sea, son los tres que la mayoría de la gente ha puesto. Yo en este caso he sido un poco más innovador. Yo no creo que el Levante sea tan mal equipo como he leído en muchísima gente. Mucha gente también he leído una opinión de que lo de Luis Castro fue no casualidad, sino que era como una hazaña irrepetible. Para mí fue una hazaña brutal, pero sí que es verdad que creo que pudiendo trabajar desde el principio y con fichajes que él ha pedido y demás, yo personalmente creo que tiene opciones de salvarse. Decía Giorgio que él ha descendido al Levante, en su opinión, por su plantilla, no por Espí. Yo entiendo que por el 11 titular, me parece peor el 11 titular que el de Osasuna, me parece peor el 11 titular que el del Rayo, estoy de acuerdo, pero confío un poco más en su proyecto, personalmente. Yo le he puesto el 15 por el entrenador, decía por aquí Peri. Yo también en gran parte es por Luis Castro. Vamos al 14, que aquí, pues bueno, si le había puesto Giorgio el 15, pues yo voy un pelín por delante, Giorgio, pero bueno, lo pongo también ahí en esa zona. Getafe 14º, Peri por ejemplo aquí nos dice que le ha puesto al Racing. Quiero leer también el resto de vuestras opiniones. A ver, yo pongo al Getafe
teniendo bastante dudas de lo que puede ser su temporada, porque hay cosas del mercado que me gustan, ¿vale? El tema de Zaire Romero me parece increíble que le hayan podido volver a fichar, o sea, me parece brutal. Creo que el tema de Satriano también más de lo mismo. A mí lo de Mojica para el lateral izquierdo me gusta, me gusta. Creo que hay cosas que están bastante bien. Aquí el drama está lo del centro del campo, que yo diría pues que esa baja de Luis Milla es insustituible y la de Arambarri no tanto, pero casi que también. Cualquier cosa que fiches no vas a poder sustituir a Luis Milla y a Arambarri con cierta garantía. Dentro de todo eso, pues bueno, Mangala, Terral, Mario Martín es el centro del campo que yo actualmente puedo creer. Quizá un doble pivote Mangala junto a otro y el otro más adelantado, casi con los delanteros. El Getafe a veces es un 5-3-2, a veces es un 5-2-3, según como queráis verlo. No sé, me parece que tienes lo que tienes en el centro del campo. Para mí tiene que llegar alguien más, ¿vale? Por eso le ha sonado Cochorasvili, como en el Sevilla. Son dos jugadores que tanto Getafe como Sevilla necesitan como el comer. Pero bueno, el 11 titular me parece que está apañado. Enes Unal también acaba de llegar. Lo pongo de momento a él, teniendo en cuenta que entre él y Mayoral no sé quién está peor. Pero bueno, lo pongo de momento a él. Me falta profundidad de plantilla. De hecho, si veis los suplentes, os dais cuenta que hay muchísimos defensas. O sea, hay 3 centrales titulares y en el banquillo hay 3 centrales suplentes. O sea, en un mismo mercado, el Getafe ha fichado a Zaire Romero, a Boselli, a Sazonov y a Isbalú, que en este caso ha cedido por parte del Villarreal. O sea, 4 centrales en el mismo mercado, más allá de Abkar y Yené, que continúan. O sea, es una brutalidad la cantidad de centrales que tiene el Getafe este año en plantilla. También está Berrocal, que no lo he puesto porque entiendo que saldrá, pero tiene 7 centrales el Getafe en plantilla actualmente. Me gusta lo de Andrés García para el carril derecho, para competir con Kiko Femenía. Lo de Mojica también para competir con Da Vinci, me gusta bastante. De hecho, por 500.000 euros me parece un buen precio. Sí, Yené puede jugar en el centro del campo si no se ficha nadie más de momento. Yo lo he puesto atrás porque con Mangala, entiendo que es Mangala el más pivote. Pero sí, si no, Yené también podrá jugar ahí. Pero a mí Yené como pivote no me gusta nada. Tampoco me encanta como central, pero lo prefiero como central que como pivote. Para mí el Getafe tiene que fichar 1 o 2 jugadores más. De hecho, en el banquillo está Javi Muñoz, está Alex Sancris, que Bordalás tampoco confía demasiado en ellos. En fin, Boselli titular por Yené, ¿no? No creo que Boselli sea titular por Yené. O sea, Yené de hecho es titular indiscutible. O sea, Yené es... O sea, creo que los 3 centrales están claros que son esos 3. Otro tema es que Yené pasa al centro del campo y pudiese entrar Boselli. Eso ya es otro tema que podría pasar, pero Boselli por Yené lo veo imposible. Por Yené al medio, sí, por Yené al medio podría ser. Si Yené va al medio, podría ser Boselli, sí. Podría ser Boselli, pero bueno, con Boselli cuando llegó el año pasado fue suplente. Pues bueno, lo dejo en el banquillo. Entiendo que porque seguiría siendo suplente si se mantienen estos 3. Pero sí, digamos que de los suplentes, Boselli es el que más podría entrar si Yené pasa hacia el centro del campo. Decía también por aquí Mati antes que Arambarri en River se le está insultando, que lo detesto. Increíble lo que compramos. Y sin embargo en el Getafe era el mejor jugador detrás de Luis Milla. Para que entendáis la importancia de los contextos en el fútbol, ¿eh? En fin, yo de momento este es el 11 más o menos que puedo ver. Es verdad que la plantilla ha cambiado, las cosas como son. O sea, el Getafe se ha movido en este mercado y ha perdido a sus 3 jugadores más importantes, que eran Luis Milla, Arambarri y Juan Iglesias. Pero me sigue pareciendo un equipo competitivo. Y por supuesto, esta plantilla sin Bordalás, a lo mejor la pongo 17ª o incluso un descenso. Pero claro, aquí el tema es que está Bordalás. El argumento Bordalás para mí suma mucho. ¿Por qué no pongo tan arriba? Recordad que el Getafe viene de quedar 7º en Liga. Porque creo que va a clasificar para jugar Conference League, que ganará esa eliminatoria contra el Partizan. Y teniendo que compaginar también la Conference, aunque no sean partidos durísimos como tal, ya es un desgaste extra para una plantilla que tampoco es tan larga. Así que yo entiendo que el Getafe este año por Europa no se va a acercar a competir, o al menos eso yo pienso. Creo que van a quedar, pues eso, en zona media-baja, pudiendo peligrar por el descenso como siempre en algún momento, pero no creo que este año la hazaña de Europa pueda volver a repetirse. Por eso lo pongo ahí. Decía Mati, el reto que tiene el Getafe es la Copa Internacional. Yo no tengo que... yo no, porque no veo que tenga una doble plantilla para competir en ambos lados. Ese es el punto. Por eso creo que en Liga, Mati, yo le bajo algunos puestos que si no tuviese la Europa, o sea, la Conference League. Si la Conference del Getafe lo pueda poner un décimo quizá,
como digo siempre, gracias a Bordalás, porque sin Bordalás todo esto que estoy diciendo no sirve para nada, la plantilla no es para tanto, pero yo creo que este año en Europa no lo van a pelear. Vamos al 13º, donde yo he colocado al Racing de Santander. Vuelta a la primera división del equipo cántabro, bastantes años después, hemos echado bastante de menos al Racing en primera división. Merecido ascenso después de que ya el año pasado estuvieron a punto y no lo consiguieron. Es un equipo que en segunda división, lo que le he podido ver, era divertidísimo con su potencial ofensivo. Es verdad, pues que el salto a primera siempre es complicado y que es un equipo al que todavía le quedan para mí refuerzos por hacer. El 11 titular, Aguirrezabala bajo palos, que es uno de los flamantes fichajes en este caso para reforzar la portería. Recordad que se fue Joaquín Esquieta. En defensa, aquí es donde más dudas tengo por diferentes motivos. Lo primero, la pareja de centrales. He puesto Pablo Ramón, Facu González, pero también puede ser Manu Hernando o Pedro Felipe. O sea, aquí el Racing ya tiene 4 centrales, que los 4 los puedo ver bastante titulares. Pero bueno, yo creo que Pablo Ramón y Facu quizás estén un pelín por encima. En los laterales tengo muchas dudas por diferentes motivos. En el lateral derecho pongo a Mantilla porque es el único que hay en plantilla, pero me parece que se queda corto para primera división. O sea, yo creo que el Racing debería fichar un lateral derecho. Y luego Salinas es todo lo contrario. En primera división tengo muchas ganas de verlo. El tema es que no sabemos si sigue o no. Aquí Mati lo preguntaba porque tiene muchas novias. El tema, Mati, es que como ninguna de esas ofertas está cerca de concretarse, o sea, Salinas no se va a ir del Racing al 100%. Puede irse, puede no irse. Como sigue en el Racing, pues bueno, pues yo tengo que ponerlo evidentemente en plantilla, porque de momento sigue y no está cerca de marcharse. No es que tengamos el Here we go de Fabricio Romano diciendo que Salinas se marcha al Atlético que ha sonado, Barça que ha sonado, en fin. De momento ahí sigue. Lo mismo de hecho que Puerta en el centro del campo. Puerta es un jugador hiper apetecible, el mundial que ha hecho es increíble. La realidad es que no ha llegado ni una sola oferta real por Gustavo Puerta, o sea, que ha sonado para distintos equipos, creo que esto también sonó para el Bolonia, también más equipos de Serie A y de Premier, pero lo mismo digo, por Gustavo Puerta no ha habido realmente ningún acercamiento real para pensar que se vaya a marchar. ¿Que puede llegarte mañana una oferta porque el jugador es muy cotizado de 20-25 millones y mañana esté fuera? Pues posiblemente sí. A día de hoy, a Puerta lo contamos 100% porque de hecho en la primera jornada de liga Puerta va a jugar 100%, así que lo tengo que poner ahí junto a Maguette Gay en el centro del campo. Luego, Canales media punta, evidentemente. Sergio Canales, el año pasado fue Peio, este año es Sergio. Ahí el Racing cambia a un jugador jovencísimo como Peio Canales, que está en el Athletic Club, por el mítico Sergio Canales, que vamos a comentar de lo que ha sido Sergio Canales para nuestro fútbol. Se fue a jugar a México y ahora ha vuelto. Bandas para Andrés Martín y Íñigo Vicente, los dos mejores jugadores del equipo junto con Gustavo Puerta, que os voy a comentar. Muchas ganas de volver a verlos en primera división varios años después y ya más mayores, que aparecieron jovencitos y la categoría se les quedó grande. Ahora, después de ser los mejores jugadores de segunda en los últimos años, hay muchas ganas de verles. Y arriba, bueno, hay diferentes opciones. Asier Villalibre, Arana, Guliasvili también puedan jugar ahí en punta. Me quedo con Zaviri porque creo que a largo plazo es el que más titular veo. El jugador marroquí, la cesión tiene bastante buena pinta, se confía en él. Creo que puede acabar siendo el más titular entre las diferentes opciones. Como he dicho antes del Málaga, al Racing todavía le quedan fichajes por hacer. De hecho, si sale Puerta habrá 2 o 3 nombres. Si sale Salinas, pues también vendrán 2 laterales izquierdos. Bueno, al Racing todavía le quedan operaciones. A mí el 11 titular ya me convence bastante, ¿vale? Como para pensar que, bueno, esa 13ª posición, a lo mejor mucha gente la ve muy elevada, pero es que yo viendo lo que el equipo hacía en segunda, es que me parece que el equipo tiene muchos mimbres para quedarse en primera división. Lo creo firmemente. Me parece uno de los recién ascendidos que llegan con las ideas más claras, con uno de los proyectos más atractivos. Es verdad que era un equipo muy dominante y muy ofensivo en segunda. Y hay que ver cómo se traduce eso en primera, porque en primera no va a poder ser tan dominante en tantos partidos. Pero ojo, yo confío en esa propuesta atractiva de José Alberto, así que personalmente me quedo con él. Contra el Barça en Copa lo hicieron muy bien, por ejemplo, siendo un equipo mucho más competitivo el año pasado, es cierto. Decía por aquí Peri que él había puesto al Depor en esta posición. Giorgio, por ejemplo, que coincidía conmigo, que aquí había puesto al propio Racing de Santander. Así que, bien. Vamos al siguiente nombre, puesto número 12. Es para
el Deportivo A Coruña. Mítico Depor, al igual que el Racing, vuelve a primera división después de demasiado tiempo sin tenerlos en la máxima categoría. Proyecto del que se ha hablado muchísimo por la cantidad de dinero en el que se ha invertido en él. Hablamos de un Depor que con la banca detrás ha hecho fichajes de grandísimo dinero, como Leo Román sobre todo, pero también Bright TD, el tema también de Ab Jensen y luego Aubameyang, que no ha sido tan claro, no ha sido tan caro, pero que evidentemente es el más mediático de todos. Así que es evidente que es una plantilla de las que más se ha reforzado. De hecho, es el equipo que más dinero ha gastado quitando a los tres grandes. Evidentemente con Barça, Madrid, Atlético no te puedes comparar, pero es el cuarto equipo que más ha gastado de toda la Liga Española, pero con mucha diferencia además respecto al resto. Ya te habla eso del tipo de proyecto que tiene. Hay muchos jugadores que tengo muchas ganas de ver en primera división, más allá de los fichajes. O sea, el tema de Mario Soriano, muchas ganas de verlo. Jeremai es un jugador del que llevamos hablando ya 2 años. Nubi es un central que a mí personalmente me encanta. Bueno, y luego eso, Angelino, Matuzzi, grandes fichajes. Han fichado muchos jugadores jóvenes que veis ahí en el banquillo, como lo que he dicho de Bryce DD, Ab Jensen, Giselhardt. Bueno, creo que es una plantilla completísima. De hecho, tiene jugadores en el banquillo que no he puesto, pero que son útiles porque en segunda ya lo fueron, como el tema, por ejemplo, de Sergio Barcia, por ejemplo, en el centro de la zaga. No sé, tiene diferentes opciones. En el banquillo es que hay gente como David Mella que puede ser muy útil. Diego Villares en segunda fue importantísimo. Ensongo es un canterano que tiene buena pinta, que ya acabó siendo muy importante el año pasado. Es que tiene muy buena pinta este Depor, ha fichado realmente bien. Y bueno, yo he puesto este 11 titular, que también podría cambiar un poco. Veremos si defensa de 5 o defensa de 4, según un poco el perfil de los defensas y lo que se plantea Antonio Hidalgo en cada partido. Hay mucha gente que pone al Depor muy arriba, que creo que por ese hype que ha generado tanto movimiento, al final cuando fichas a Aubameyang, Angelino, te gastas 9 millones siendo un recién ascendido en un portero. A Matucci, que aquí decía Fernando Lasperico, que me la apunte el nombre si no lo conozco, tranquilo, que a Matuzzi lo conocemos bastante bien después de su temporada en Las Palmas. Es que ha fichado muy bien. Hay mucha gente, como digo, que lo pone muy arriba. Yo quiero ser, no sé si conservador, lo he puesto duodécimo. O sea, he puesto que hay 8 equipos peores que el Depor y que van a acabar peor que el Depor este año. Hombre, yo creo que no he sido tibio en mi pronóstico, pero tampoco lo quiero exagerar, porque he visto mucha gente que decía que el Depor podía pelear Europa. A ver, yo no sé hasta qué punto, ¿vale? Los jugadores jóvenes que se han gastado mucho dinero por ello, ostras, son jugadores inexpertos. Aubameyang a mí me encanta, pero son 37 años. Leo Román, bueno, ha gastado 9 millones por él, pero es un portero que viene a hacer un mal año en el Mallorca y de descender. Ya hemos visto al Altimira en primera y no nos convenció demasiado. Angelino parece un fichajazo, pero es un jugador que viene a la baja. Bueno, calma con el Depor, que para mí lo va a hacer bastante bien este año en primera. De hecho, veis que es el mejor de los recién ascendidos. Y de hecho, he salvado a los 3 recién ascendidos. O sea, Depor 12, Racing 13 y Málaga 17. Creo que ninguno de los recién ascendidos va a descender. Ese es mi pronóstico, quizá arriesgado, pero es que lo creo también firmemente. El Málaga que me deja dudas, pero creo que Racing y Depor no. Pero tampoco quiero sobrereaccionar y poner al Depor séptimo, octavo, noveno. Me parece demasiado, creo que duodécimo está bastante bien. Decía Manu Mora que ganas de ver a Luismi Cruz en primera, es cantera del Sevilla. Me parece un pedazo de futbolista también, Manu Mora. De hecho, habrá mucha gente que diga, no, en vez de Luismi Cruz, creo que David Mella es un jugador más conocido, por ejemplo, o que tenía una pinta espectacular. Gente que pensará que Ab Jensen, con lo que ha costado, sería titular más que Luismi. Veis que Luismi Cruz es un jugador que me convence mucho en clave Depor. Yo por eso en el 11 lo he puesto a él. Que a lo mejor acaba jugando David Mella o Ab Jensen y también son buenas opciones, pero creo que Luismi sin duda también lo es. Así que por eso lo he puesto en el 11 titular. Por aquí decía Faranduras, el día que sepan de dónde viene la pasta del Depor, te dirán a banca. Decía también que David Mella era muy bueno, pero ahora parece que ha cogido sobrepeso. Bueno, tuvo una lesión grave, si no me equivoco, ¿no? Tengo ganas de ver a Antonio Hidalgo en lo que puede hacer en primera. Yo Antonio Hidalgo es un entrenador que no conozco demasiado, sinceramente. He visto que hay gente que le gusta y gente que no. No sé muy bien el por qué, la verdad. O sea, no sé cuáles son los argumentos para la gente que no le convence demasiado, pero he visto que no es un entrenador que esté muy reforzado, precisamente.
Pero, bueno, a ver, ha ascendido con el Depor, ¿qué os voy a contar? O sea, con eso ya se merece una grandísima oportunidad en primera división. Aquí decís que estuvo en el West Ham antes del Depor, que también fue entrenador del Sevilla Atlético. Bueno, yo no le he seguido mucho la pista a Antonio Hidalgo, o sea, sé quién es, porque había escuchado el nombre en segunda, pero tampoco es un entrenador que tenga estudiadísimo. Tengo ganas de verlo en primera para conocerlo mucho, mucho más. Yo he visto ambas etapas, entre ellas como jugador del Málaga. De hecho, fue jugador en el último ascenso. Antonio Hidalgo fue jugador en el último ascenso del Málaga. Ostras. En el último ascenso. No lo ubico nada. ¿Cómo va a ser jugador en el último ascenso? Pero yo he vivido el último ascenso. Así es, la 7-8. Pero la 7-8 no es el último ascenso del Málaga, ¿no? El último ascenso del Málaga primera no es la 7-8, ¿no? ¿O sí? O sea, ¿el Málaga después de la 7-8 no baja hasta que ya no ha vuelto a ascender? Ostras. Pensaba que el Málaga había bajado y subido alguna vez entre medias, la verdad. Pues claro, entonces lógico que no me acuerde de él. Pensaba que había sido mucho más tarde, el ascenso del Málaga. Aquí gustaba mucho en Sevilla, dice Manu Mora. Bueno, ganas de verle, ganas de verle. Gente, puesto número 11. Puesto número 11. Creo que es una de las grandes sorpresas de mis pronósticos porque mucha gente lo ve más atrás. Algunos lo habéis mencionado ya antes. Y yo, sin embargo, he creído bastante en el Deportivo Alavés. En el equipo de Quique Sánchez Flores. Un equipo que suele estar peleando el descenso prácticamente cada temporada. De hecho, suele ser uno de los grandes candidatos al descenso año a año. Aquí ponéis Valencia, decía Giorgio, Getafe, decía Peri, opciones lógicas para esta posición. Va a sufrir la gota gorda para no bajar, dice Manu Mora. Creo que es lo que mucha gente opina. Creo que mucha gente al Deportivo Alavés pues lo ve peleando constantemente por esa posición. Ojo, que lo ponga un décimo para mí no significa que no vaya a sufrir nunca. Para mí hay un gran salto del décimo al undécimo. O sea, yo aquí he tenido dudas, pero pienso una cosa. Quique Sánchez Flores a mí ya me sorprendió bastante para bien y me gustó mucho lo que propuso con el Deportivo Alavés en cuanto lo cogió. Mucha gente lo pensaba que era un drama, que se fuese el Chacho Coudet del equipo. Y la verdad es que Quique Sánchez Flores consiguió que su equipo fuese un equipo atrevido y un equipo que el potencial ofensivo saliese a relucir. En una idea a priori bastante continuista, porque no es que haya hecho una a la vez un cambio grandísimo. Se fue Víctor Parada, ha llegado Valentini, por ejemplo, como uno de los posibles cambios, tal. El refuerzo de Mikel Rodríguez para el centro del campo. Arriba, bueno, quizá le puede faltar un 9 de más garantías. Ha llegado Miguel Rodríguez, que es un mediapunta extremo derecho, ya analizamos su fichaje, que en este 11 no me encaja mucho en ningún lado, por eso no lo he puesto. A mí me parece una plantilla correcta, no me parece una plantilla increíble, ni mucho menos, pero sí me parece una plantilla correcta. Creo que es un equipo bien compensado. Me parece un equipo bien compensado, sobre todo si no vas a jugar con extremos puros de inicio. Yo creo que no necesitas tanto ese perfil como lo podías necesitar antes, que siempre hemos dicho que necesitaba un extremo izquierdo, por ejemplo, el Deportivo Alavés. A mí en este esquema no me lo parece tan necesario. Atrás, yo creo que Tenac le ha demostrado ser ya líder general. Johnny viene a hacer un muy buen año. Valentini, pues es una buena apuesta, te ha gastado 3 millones en él. A ver qué tal lo hace. También ha vuelto Koski, que lo puede haber puesto en el 11, pero bueno, lo tenéis en el banquillo. Tiene ahí opciones para el centro del campo. Creo que Antonio Blanco es capitán general. Veremos a ver si sale al Villarreal. A priori de momento es algo que ha sonado, pero hasta ahí. Así que evidentemente hay que ponerlo. Pablo Ibañez me convence. Luego puede estar la duda de si Aleñá, de si Denis Suárez, Mikel Rodríguez, como he dicho, que es uno de los fichajes. Que bueno, es de lo que más puede bailar del 11. Pero Aleñá, la verdad es que es bastante indiscutible desde que llegó al Deportivo Alavés. Que decía Peri, Aleñá titular es duro tela. Bueno, Aleñá siempre ha sido titular desde que llegó al Deportivo Alavés. No sé si es duro o no es duro, pero la realidad es que Aleñá ha sumado para el Deportivo Alavés y siempre ha sido un jugador importante. Nunca ha sido un jugador residual. Y si no puede hacer Denis Suárez. O sea, creo que tener diferentes alternativas como para que no sea un drama. La doble punta me encanta. O sea, ese Tony Martínez-Boyé es la gran dupla, una de las grandes duplas de primera división.
Para mí, la salvación del Alavés se cimenta en ellos, principalmente la temporada pasada junto con Tenaglia. Ángel Pérez me encanta. En el lateral, bueno, en el carril derecho. Me pareció de lo mejor de la segunda vuelta desde que llegó. Bueno, me parece un equipo que está bien. Para mucha gente, un décimo será exagerado. De hecho, seguramente sea una de mis grandes pedradas, porque mucha gente lo pondrá más bien 15º, 16º, ¿no? Que es donde suele acabar el Deportivo Alavés. Yo creo que este año, en esa idea más o menos continuista de Quique Sánchez Flores, yo creo que lo van a hacer bien. El mercado me parece no increíble, pero sí se ajusta a lo que el equipo pueda necesitar. Quiero ver si gente como Aitor Mañas tiene más minutos, por ejemplo. Yo lo de Mariano Díaz, lo siento, sé que en pretemporada marcaba algún golito. Yo lo de Mariano Díaz ya no me la voy a volver a comer, o sea, Aitor Mañas yo lo veo por delante la rotación a Mariano. Tiene jugadores jóvenes que tienen buena pinta. Yo creo que es un equipo que lo puede hacer bien este año el Deportivo Alavés. Creo que puede sufrir por momentos, pero que va a sufrir menos que las últimas temporadas. Esa es mi predicción. Ahora bien, veo un salto importante del 11º al 10º. De hecho, voy a ser sincero, yo los 10 de la parte derecha los tenía bastante claros y los 10 de la parte izquierda también. Sí, Mariano sigue estando. De hecho, Manu Mora y Giorgio han flipado con esto. De hecho, en pretemporada ha jugado y ha jugado bastante bien Mariano en el Deportivo Alavés. Bastante bien. Pero yo quiero pensar que no debe ser importante, por eso en el banquillo no lo he puesto. He tenido bastante claro, ¿vale, gente? El salto entre los 10, o sea, del 11º al 20º y del primero al 10º, he visto una diferencia más o menos marcada, o lo tenía bastante claro, ¿vale? No digo que uno de los de la parte izquierda no pueda caer a la parte derecha, porque creo que hay varios que puedan caer sin problema, pero yo más o menos, ¿vale? Más o menos lo he tenido claro. Puesto número 10, en mi opinión, para Celta de Vigo. Habrá gente que dirá que está demasiado atrás, porque el Celta lleva 2 temporadas consecutivas entrando en Europa League. Séptimo hace 2 años, sexto en el año pasado. Aquí dice que ha puesto ya al Sevilla, por ejemplo. O sea, el Bético poniendo más arriba al Sevilla que nadie. Increíble. Yo al Celta lo veo ahí. Posición cómoda. Creo que van a estar cerquita de pelear por Europa. Pero creo que este año no se van a meter por diversos motivos. Lo primero es que creo que el Celta el año pasado se fue con una mala sensación de la Europa League. Cayó goleado estrepitosamente contra el Friburgo. Y en esa segunda oportunidad creo que lo van a intentar de nuevo afrontar de la mejor forma posible. Y también me creo al Celta dando un paso hacia adelante en Copa. Como tiene una plantilla bastante amplia, ya sabéis que además Claudio Giraldez es un técnico que rota bastante, que le suele dar importancia a muchos jugadores en la plantilla. También es verdad que el Celta se construye de esa forma. Ha conseguido quitarse de medio a muchos jugadores que Giraldez no contaba con ellos. O sea, los Ristich, Aidú, Cervi, Carlos Domínguez. Hay muchos jugadores que ya no están. Hay otros que siguen estando y que se los intentará quitar. Tema de Carles Pérez, tema de, yo que sé, Vecino parece que tampoco cuenta demasiado y demás. Bueno, yo veo una plantilla bastante buena, bastante fiable. De ahí que yo decía que el salto del 10º al 11º lo veía ciertamente marcado. El 11 titular tampoco hay demasiado cambio respecto al año pasado. Evidentemente se ha ido Mingueza, ha llegado Javi Galán. Por eso más o menos interpreto ese posible cambio. Bueno, podría haber alguna duda si podría ser titular, por ejemplo, Vallendir en la portería. Como Radu lo ha hecho muy bien, me quedo con él. Álvaro Núñez tengo ganas de verlo con continuidad en este Celta. Pero bueno, con estos fichajes no lo he terminado de ver claro si ponerlos en el 11. Al que sí he puesto es Alex Febas, que encaja las mil maravillas en la idea de Claudio Giraldez y del actual Celta de Vigo. De hecho, Iraix Moriba suena que puede salir, así que por eso pongo ese Miguel Román, Alex Febas en el centro del campo. Hugo González, ex canterano del Valencia, ha hecho una gran pretemporada, ya como jugador del primer equipo, pinta que va a ser muy importante, así que ahí en el banquillo está. Por supuesto, último año de Iago Aspas, o eso apunta a ser. Seguirá siendo un jugador importante, aunque ya mucho más residual. Borja Iglesias como campeón del mundo en punta del ataque. Es que tiene un 11 muy completo. Este 11 titular que veis, podemos hacer un 11 también suplente, que sería de bastante garantía. Seguramente donde más tengo dudas es en la defensa, o sea, en los centrales concretamente. Ahí ha llegado Abdoulaye Faye, que como cedido del Leverkusen, que entiendo que algo tiene que ayudar a esa zona. De los Aidú, Manu Fernández y compañía no me termino de fiar demasiado. Así que bueno, me parece una plantilla que está bien.
compensada, que podía volver a luchar entrar en Europa y que creo que lo puede hacer, pero no soy tan optimista como el año pasado por eso, por compaginar 3 competiciones donde creo que el Celta lo va a hacer bien en el resto de competiciones. Aquí decía Peri que le había puesto al Sevilla, Giorgio al Deportivo Alavés, también bastante arriba Giorgio había puesto al Deportivo Alavés. Me quedo con el Celta, que entiendo que la mayoría lo habéis puesto más arriba. Vamos al noveno, donde yo he puesto al Real Club Deportivo Español. Con el Español es un equipo con el que he tenido bastantes dudas, por varios motivos. A mí su mercado no me encanta, ¿vale? No me encanta su mercado. Aquí, mira, dice Peri que coincide, o sea, yo creo que coincide, perdón. Peri había puesto al Celta, o sea que más o menos estamos de acuerdo. Como digo, el mercado del Español no me encanta, pero me parece un equipo que si consigue olvidar la mala segunda vuelta del año pasado, tiene mimbres para estar en una zona media bastante tranquila e incluso si las cosas le van bien, poder incluso pelear Europa. Es que no veo a muchos equipos que den un salto tan grande hacia adelante. Porque creo que el Getafe no va a repetir lo que hizo. Yo con el Depor no quiero exagerar. Yo al Sevilla no lo veo nada bien para esta temporada. Osasuna, he perdido totalmente la fe en ellos. Creo que es que los puestos 10º, 9º me parecen ciertamente cómodos para equipos que tienen una plantilla bastante correcta. No creo que el Español sea una locura, como digo. Todavía, de hecho, queda alguna cosita todavía para mí por fichar. Yo hubiese intentado traer algún extremo más, personalmente, para competir con Teris Dolan. Puado lo he puesto en el 11 titular, pero hay que recordar que Puado todavía le quedan meses de lesión. Por eso he puesto el asterisco que veis, pero cuando Puado se recupere, entendemos que es capitán general del ataque del Español. Y bueno, el 11 titular es que lo veo bastante correcto. Dimitrovic, gran portero. Omar Hilal, Riedel, Cabrera, Hartmann. Es verdad que aquí la baja de Carlos Romero puede ser dura. Hartmann es el que ha llegado para sustituirlo, aunque ojo con Ruller Hinojo, que lo he puesto en el banquillo y parece ser que a Manolo González le gusta bastante. Entre Riedel, Unai Núñez, que es quien han fichado, veremos quién sustituye a Calero. Me parece un cambio bastante natural. El Urco de Expósito está bien y tiene buenas alternativas, como por Lozano. Ha fichado también a Gabriel Moscardó, pues que a ver qué tal lo hace. Fichaje de Calatrava, bastante ganas de verlo partiendo desde la media punta, que a priori va a jugar por ahí. Tienes a Javier Hernández, que tengo ganas de verlo con continuidad en primera. Bueno, no sé, me parece un 11 correcto. No he puesto aquí García, que también está lesionado de gravedad. Por eso he puesto ahí a Marcos Fernández, a Pere Milla como alternativas para el ataque. Bueno, es que es una plantilla correcta, que a mí me puede faltar, pues eso, quizá alguien para la banda, algún extremo más que pueda competir, sobre todo en banda izquierda me puede faltar, pero poco más. Es que me parece una plantilla correcta por el resto. En fin, decía por aquí Manu Mora, yo estoy en que el Español va a sufrir también, no tanto, pero un poco sí. Yo es que veo tantos equipos por debajo, Manu Mora, que ese es el tema. No sé si el Español, que pienso que va a acabar noveno porque lo va a hacer genial, o pienso que va a acabar noveno porque veo a demasiados equipos por debajo. Así que yo es que Celta y Español los he puesto del 10º para arriba por lo que he dicho antes. Lo veo plantillas correctas. Y como lo veo plantillas correctas, por eso los pongo ahí. Como también plantilla correcta veo al 8º, que es el Valencia Club de Fútbol. Mucha gente me decíais antes que le habíais puesto 11º, 12º. Yo he sido más optimista y lo he puesto más arriba al Valencia. 8º. Ya habría que ver si la 8ª plaza da lugar para puesto de Conference League o no. Yo aquí he puesto que no porque a priori no se sabe. Y a priori, pues bueno, sin más. Pese a las dudas que con Corberán, ¿vale? Que aquí Peri lo decía, no me fío de Corberán. Y es verdad que en la afición valencianista ahora mismo Corberán no encaja de la mejor forma. Es que el Valencia para mí tiene una plantilla bastante correcta, pues eso, nivel español, nivel Celta, con el handicap de que el Celta juega competición europea. Si el Celta no jugase Europa League, lo pondría por delante de Español y de Valencia, lo tengo bastante claro. Al jugar Europa League y viendo un equipo que creo que en Copa lo puede hacer bien, por eso al Celta lo he bajado un poco. De ahí que puede ser al Valencia 8º, si no lo voy a poner 9º. No veo al Valencia entrando en Europa, ¿vale? No lo veo entrando en Europa porque veo a 7 equipos claramente por delante. Pero es que este año no lo veo sufriendo, por lo que he dicho antes. Creo que hay equipos que están bastante por debajo. Falta algo en el lateral derecho, que ahora mismo suena con fuerza Arnau Martínez, lo cual me parecería un gran fichaje, ¿vale? O sea, si Arnau Martínez llega en el lateral derecho, la defensa es apañada.
porque a mí ese Tárrega, De Haas, Diacabí, Copete con Iranzo partiendo desde el B me parece una buena línea defensiva. De Haas, pues tengo ganas de verlo en la temporada. He leído que en pretemporada tampoco lo está haciendo muy bien. Confiamos en que Tárrega recupere una mejor versión. A mí el centro del campo me gusta, o sea que Guido Rodríguez finalmente se quede, me parece una noticia muy positiva. Junto a Javi Guerra Ugrinic me parece un muy buen centro del campo. De hecho, un centro del campo para optar a Europa. El centro del campo sí. Siempre con la alternativa de Pepe Lu, que siempre es un jugador de buen nivel. Has fichado ahí a Lu Dieng, que marcó un buen gol en pretemporada por lo que vi y demás. Y luego es verdad que arriba la ilusión ahora mismo se deposita en lo que haga el señor Sato, que ha sido el fichaje que mejor pinta tiene, el jugador nipón. Gran pretemporada está haciendo, apunta a partir como titular, más con las lesiones de Diego López, Karnau Danjuma. Bueno, sabemos que es un jugador ciertamente complicado. Entiendo que no es súper ilusionante el proyecto del Valencia, ¿vale? No ha habido un grandísimo fichaje que digas, buah, impresionante. No ha habido ningún jugador que le cambie la realidad al equipo. Quizá la continuidad de Guido, pero bueno, Sato puede evolucionar bien, pero tampoco es nada increíble. Bueno, ¿le puede faltar alguna cosa? Le puede faltar seguramente un jugador para jugar en tres cuartos, un mediapunta, un extremo. Aquí Peri lo dice, ¿no? Me falta un mediapunta para complementar, ¿no? André Almeida, que va a salir del equipo seguramente, por eso no lo he puesto ni en el banquillo. A lo mejor el sustituto, ¿no? De André Almeida, el Ramazani del año pasado, que están intentando que vuelva, a ver si puede volver. Algo así me podría faltar. Resega ya, Jesús Vázquez en el lateral izquierdo, a mí no me encanta. Pero bueno, entiendo que pueda estar ahí. Yo les mando a Losada, hombre. Yo creo que algún canterano del Valencia lo sacaría antes que apostar por Iker Losada. Pero bueno, por lo que sea, en el Betis sobra, ¿no? Te sobra un poco, ¿no? Iker Losada en tu Betis. Bueno, a mí me parece que la plantilla del Valencia es correcta. Decía por aquí Mengachín, bueno, te quedan los sabidos, los 5 de Champions de este año y los 2 vascos grandes. Sí, de hecho eso es un poco para mí el gran margen que hay. Yo diría que hay un bloque. Yo creo que del undécimo al último van a sufrir todos, lo digo de verdad. O sea, creo que de la vez para abajo todos van a sufrir salvo sorpresa. Celta, Español y Valencia creo que no deberían sufrir tanto, pero creo que la gran distancia este año está entre el séptimo y el octavo. Es que yo veo a los 7 primeros muy por encima. Por eso los que habéis puesto, yo que sé, al Betis, al Athletic, a la Real, los habéis puesto por debajo del octavo. Bueno, por debajo del séptimo, mejor dicho. Quiero ver quién ponéis más arriba, que entiendo que el Celta, porque el Español y Valencia Europa es que tampoco lo tengo muy claro. Quizá el Celta, porque lleva 2 años seguidos en Europa y que lo pueda volver a repetir, pues quizá lo veo un pelín más, pero personalmente yo no creo demasiado en que uno de los aspirantes le quite el sitio europeo a uno de los 7 de arriba. La verdad es que veo el top 7 bastante claro. Ya aquí la cuestión es el orden, personalmente. Lo mío era de broma, pero el Atlético no está pasando un buen momento. Bueno, pero más allá de cara del Power Rangers de que tú hayas dicho Atlético descenso, hay mucha gente que lo ha puesto octavo o noveno de verdad. De hecho, antes, por ejemplo, Giorgio ha dicho Athletic Club octavo. No sé quién habrá puesto por delante de los que yo no he puesto. Ahora me lo diréis por el chat los que estáis opinando. Pero bueno, dice Peri, yo tengo clarísimo el orden que vas a poner. Venga, Peri, dime el séptimo. ¿A quién he puesto el séptimo? Va, Peri, va, dímelo. Megachin dice que también. A ver, vais de que me conocéis muchos. Decidme cosas, va. Decía Giorgio, Betis séptimo. O sea, el séptimo de Giorgio es el Betis. Megachin dice, has puesto a la Real séptimo. Y Peri, ¿qué dice? Que he puesto séptimo al Athletic Club, ¿no? Pues séptimo he puesto al Betis. Séptimo puesto al Betis. Tanto que me conocéis, tanto que lo tenéis claro, pues mirad, ni uno ni otro. Alonso sí. Alonso sí. Séptimo puesto al Betis. Mis argumentos con esto, ¿vale? Simplemente es, a mí el mercado del Betis no me dice nada, como tampoco me dice nada los de los siguientes que vais a ver, la verdad. Pero bueno, no me dice gran cosa. Lo mejor para mí es un duda lo de Fran García para el lateral izquierdo, muy necesario. No puedo valorar el punta que van a traer, ya que todavía no sabemos quién es. A lo mejor si supiese cuál va a ser el delantero centro que compita con Cucho, podría decir algo más, pero como no lo sé, pues no sé qué deciros. Me parece un mercado cortito para un equipo que va a entrar Champions, en la realidad. Y para mí ese es el principal argumento. Que el Betis este año juega Champions
y los que compiten para mí por quedar un pelín más arriba, no. La verdad es que mi argumento ha sido ese. Creo que es un equipo que en Champions lo puede pasar mal. Yo esperaba una evolución un pelín mayor del Betis para jugar Champions. Al final el mercado es Diego Conde como portero suplente, que es irrelevante prácticamente. Facundo Bernal es un dinero importante el que se han gastado en él, que a ver qué tal puede encajar, ¿vale? Al final es un jugador para jugar en ese doble pivote. Si Amrabat no ha continuado y Altimina se ha marchado, pues bueno, un poco ese rol. Bueno, el tema es que para mí la línea de media punta me encanta. O sea, el Anthony Isco Abde me parece genial. Para mí el gran tema es las alternativas. Yo creo que Giovanni Lo Celso es un jugador que podría salir y ya no está en su mejor momento. Ya sabéis lo que opino yo de Rodrigo Riquelme, no confío nada en él. Pablo García lo he puesto en el banquillo, pero apunta que también puede salir. Morante está teniendo opciones con el primer equipo. Podría ser una opción, pero al final es un canterano, tampoco sé hasta qué punto puede ser importante. Es que creo que al Betis le falta algún revulsivo que de verdad le cambie la cara al equipo, ¿vale? Dani Ceballos, bueno, pues si llega ya opinaré, pero de momento como tampoco ha llegado tengo poquito que decir y tampoco sé cómo digo el 9 suplente. Ante las dudas de esos jugadores que pueden llegar, yo de momento lo he puesto séptimo. El 11 titular sí que es verdad que me parece increíble. O sea, tú ves este 11, inclusive me gusta más que varios 11 que vais a ver por delante, ya os lo digo. O sea, este Álvaro Valles, Bellerín Llorente, Nathan Fran García. De hecho, tengo que deciros que la pareja de centrales me encantan tanto los titulares como los suplentes. O sea, tener Bartra, Valentín Gómez como suplente me parece increíble. Más Roca, Fornalisco, que os voy a decir, Anthony Abde, está muy bien. Y luego el Cucho, bueno, es un buen delantero, no me encanta, pero es un buen delantero. Le falta un 9 suplente que no sea de Osa. Sí, que de momento está jugando como parche. De hecho, a De Osa ni siquiera lo he puesto en el banquillo, porque en el centro del campo están jugando más bien otros, que son los que he puesto. Y arriba, en teoría, falta por llegar a alguien, así que por eso no he puesto a De Osa en el banquillo, que en teoría podría también marcharse, o eso se dijo, ¿no? Bueno, no sé. Creo que a Betty le falta alguna cosita. El 11 titular me encanta, pero a ver cómo lo puede compaginar con Champions, ¿eh? Que esa es mi gran duda principalmente. Aquí Peri, por ejemplo, decía que le había puesto al Villarreal. Giorgio que sí que el Betis. Alonso decía Betis. Bueno. El 9 en teoría la semana que viene estará. Sí, se supone que sí. El tema es que no voy a opinar de un jugador al que todavía no puedo ponerle nombre y apellidos, ¿no? Entendemos que el Betis va a fichar un 9. Si no es esta semana, la siguiente. O sea, el 9 va a acabar llegando sí o sí. Pero como no sé quién, no voy a valorarlo en ese sentido. Porque a lo mejor no me gusta el fichaje, o a lo mejor me encanta y le subo puestos. Pero bueno, lo estamos haciendo a 14 de agosto y es lo que hay. Vamos al sexto clasificado, que para mí va a ser el Athletic Club. Mira, yo por ejemplo ponía al Celta sexto, que era lo que yo decía antes, ¿no? ¿Qué equipo adelantado al top 7 habitual? Bueno, Giorgio repite de nuevo al Celta en Europa. Yo, como digo, no soy tan optimista. Peri ponía, por ejemplo, aquí a su Betis. Decía Megachin, supongo que ahora sí que irá a la Real. Pues tampoco, Megachin. Tampoco me conoce tanto, Megachin, cuidado. Yo apuesto por esto, gente. Por el Athletic quedando sexto. A mí no me parece que el Athletic me dé una confianza increíble, la verdad. Pero, a ver, es que la clave del Athletic es un equipo que no puede fichar si va a poder recuperar el buen nivel de Sancet, de Nico Williams y de Iñaki. Si consigue recuperar el gran nivel de estos tres, será un equipazo. Si no, se me puede quedar un poco a medias, incluso pondría al Betis por delante. Como no tengo claro, pues lo dejo sexto, pero puede haberlo puesto perfectamente quinto o séptimo. La verdad, va a depender mucho del nivel de estos. Evidentemente, el 11 titular que veis en pantalla, hombre, pues con todos a un gran nivel me parece un 11 increíble. El Athletic viene de un año muy malo, donde hemos visto una mala versión de Vivian, Unai Simón bastante sin más, Laporte con problemas físicos, Jaureguizar acabó bastante mal, lo que he dicho de la línea de media puntas, uno de sus peores años de los tres, pero claro, si recordamos al mejor Unai Simón, al mejor Vivian, al mejor Laporte, al mejor Jaureguizar, al mejor Sancet, al mejor Iñaki, al mejor Nico Williams. Claro, si recordamos a las mejores versiones de cada uno de ellos, el Athletic Club debería pelear por entrar en Champions, incluso debería entrar en Champions. Es un grandísimo equipo, tampoco ha podido fichar a nada, ya sabéis cuál es la filosofía del Athletic Club, lo más interesante son los que vuelven de cesión,
como es el caso de Hugo Rincón, que para mí le puede quitar el sitio a Areso perfectamente, el tema de Pello Canales, que le puede quitar para mí el sitio a Ruiz de Galarreta o a Sánchez si ese no está bien. De hecho, ya Pello Canales lo he puesto como titular porque es que confío plenamente en sus facultades, creo que va a ser un jugador importantísimo. Al final acabará Hugo Rincón, me lo creo perfectamente, Megachín. Yo he puesto a Areso porque como su fichaje fue muy importante el año pasado, quiero ver si con Terzic recupera su mejor versión, porque un gran Areso para mí es titular indiscutible. Un poco lo que he dicho antes, pues con los otros que no hicieron un buen año. Pues hombre, si Areso revuelve a su mejor versión, debería para mí estar por delante de Hugo Rincón. Pero vaya, si juega Hugo Rincón tampoco me sorprendería. Bueno, luego el tema de Gere Navarrena, que no lo he puesto en el banquillo. Nunca sé si es Gere o Gere. O sea, Gere Navarrena o Gere Navarrena. No sé muy bien cómo es, nunca. No lo he puesto en el banquillo, pero es otro jugador que vuelve de cesión que puede ser muy útil. El Athletic Club tiene un banquillo bastante bueno, sobre todo en el centro del campo. Tiene muy buenas alternativas. Como siempre, para mí le falta algo en punta, que no sea Guruceta. Pues ahí está Marouane Sanadi, pero tampoco me genera gran confianza. Álvaro Yaló podría jugar arriba. Vale, mira, pronunciado es Gere Navarrena, ¿no? O sea, Gere Navarrena. A ver si me acostumbro. Porque siempre he tenido esa duda. En fin, bueno, plantilla que está bastante bien. Creo que tiene que volver a Europa. O sea, es el mínimo exigible para el Athletic Club. No entendería no entrar en Europa con la plantilla que tiene un equipo que no juega a Europa este año. Que el gran handicap del Betis es que juega Champions. Y de la Real Sociedad, que queda quinta, en mi opinión, que juega Europa League. Aún así, a la Real la pongo por delante del Athletic Club. ¿Por qué? Porque la Real confío en el proyecto Matarazzo, eso es lo primero. Hay que decir que el mercado, evidentemente, deja muchas dudas porque no se ha fichado a nadie, lo cual me sorprende. Lo cual me sorprende. Pero sí que es verdad que creo que el proyecto Matarazzo tiene mucho que decir y que el final de liga del año pasado para mí no me dice nada. Era un equipo que se dejó perder, que ya había ganado la Copa del Rey, que sabía que iba a jugar Europa League y por lo tanto dijeron que les daba igual la liga, es lo que hay. Por eso a mí me da un poco igual lo que fueron las últimas jornadas. Yo me creo más esa Real que ganó la Copa del Rey, que tuvo grandes jornadas en liga cuando Matarazzo llegó. Creo que ahora con la pretemporada tiene la capacidad de poder hacer una Real fiel a lo que queremos ver con Pellegrino Matarazzo, así que por eso me quedo con él. Decía Megachin, Marrero le quita el puesto a Remiro, verás. Yo creo que es algo que se ha dicho mucho porque Remiro el año pasado hizo un mal año y porque Unai Marrero fue uno de los héroes de la final de Copa, pero Megachín, yo es una teoría que nunca he comprado. Creo que la diferencia entre Marrero y Remiro, pese a que Remiro es un portero que viene de un muy mal año, me parece abismal. Creo que es una cosa que dice mucho el aficionado, pero que la cabeza de Matarazzo no está ni mucho menos en su planteamiento. A lo mejor tienes tu razón y me acabo callando la boca. Pero creo que es un porro que tiene mucha gente lo de que Marrero le va a dar el puesto a Remiro. O sea, es que no me lo imagino bajo ningún concepto. Solo que venimos de que Marrero fuese la final de Copa el héroe para muchos. Y mucha gente ya lo ha asumido como, no, cuidado Marrero que le puede quedar puesto a Remiro. No lo creo. La verdad. O sea, me parece que Marrero de hecho no es un portero de nivel primera división. A mí cuando lo he visto no me ha encantado de hecho, ¿eh? Unai Marrero que sea la final de Copa del año pasado. Y Remiro es un gran portero que viene de un mal año como muchos jugadores, ¿eh? Pero bueno, yo creo que Remiro es mucho mejor. A partir de ese punto, ¿vale? El 11 titular es muy parecido al del año pasado porque no ha habido grandes cambios. Se ha ido Brais Méndez. No ha llegado nadie. Y poco más que decir. O sea, podemos dudar porque podemos meter a Turrientes en lugar de Gorrochategui o adelantar a Soler para meter a Gorrocha y Turrientes juntos. Yangel Herrera, que si está bien físicamente, tiene que ser un jugador muy importante. Lo de Barrenechea entrando en algún puesto de arriba también podía ser. A ver, Ori Oscarson si este año termina de romper, que mejoró con Matarazzo, pero ahora mismo parece que Oyarzábal está muy claro que tiene que ser el punta. Bueno, el equipo evidentemente donde más dudas me dejas atrás. O sea, en defensa Aguerd iba a llegar y finalmente se ha paralizado su operación tras estar prácticamente confirmada. Eso deja a la Real sin centrales a día de hoy. Bueno, está John Pacheco que apunta a salir. Está Beitia con ficha del filial. Bueno, en teoría tiene que llegar mínimo un central. Mínimo. Veremos a ver quién es porque lo de Zubeldia titular sí que no se sostiene. Yo aquí sí que he puesto que la Real va a Zubeldia, pero aquí sí que confío que un central tiene que llegar 100%. De hecho, si no llega un central,
a la Real le podría inclusive bajar puestos, Le podría inclusive bajar puestos. Está sonando Marcao. No me creo, Peri, que esté sonando Marcao, Sinceramente, no me lo creo. Bueno, apuesto por la Real, ¿vale? En esta 11 muy parecido al del año pasado. A ver si vemos también una mejor versión de Taque Cubo, que ya viene tocando, yo creo. En fin, yo a la Real la veo quinta. ¿Eso qué implica? Que no he cambiado el top 4, ¿vale? Repito el top 4. Ahí antes Alonso decía los equipos, ¿no? Barça, Madrid, Atlético, Villarreal son los equipos que me faltan. Ese era su orden. ¿Qué orden he puesto yo para el top 4? Pues en el top 4 lo he tenido muy claro. Voy con el Villarreal. Se he dicho antes de que para mí hay un salto entre el Betis y el Valencia muy claro. O sea, bueno, o entre el séptimo y los siguientes, para mí hay un salto enorme. Creo que para esta temporada sigue habiendo un salto importante entre el Villarreal y el resto. Me cuesta mucho imaginarme una Real, un Atlético, un Betis que le quiten esta cuarta plaza al Villarreal. El Villarreal es verdad que no ha fichado a nadie, más allá de Gulaxi bajo palos, que tengo la pedrada personal de que va a ser el portero titular. A lo mejor no tengo razón, pero tengo la pedrada. Ya veremos, yo ahí lo dejo. Ha perdido a Parejo para el centro del campo, a Thomas Partey. Han subido los chicos del filial, Carlos Maciá y Diatá. Está sonando que puede llegar algún centrocampista, que para mí haría falta algún centrocampista más. Pero el resto de la plantilla, bueno, si es que prácticamente la tiene. O sea, si es que el Villarreal ya fichó mucho el año pasado. Carlos Romero vuelve después de la cesión como el mejor lateral izquierdo de la liga. Así que no es un fichaje, pero casi como si lo fuese. Y no puede ser mejor. En la portería no me encanta lo de Gulaxi, pero al menos ha tocado algo que era necesario. Y es que no tiene que cambiar mucho más. Es que el Villarreal... Aquí, por ejemplo, Peri había puesto el Villarreal séptimo. A mí me parece una locura que el Villarreal acabe por detrás de Real Sociedad, Atlético y Betis. O sea, me parece que tiene que ser un descalabro brutal que el Villarreal quede por debajo de estos. Por debajo de alguno puede, si algún otro hace una temporada increíble. Pero me parece una locura que el Villarreal acabe por debajo de todos. Es que veo una plantilla tan superior al resto, mucha mayor calidad, mucho mejor compensada, posiciones todas prácticamente dobladas. Y es que mirad el banquillo. O sea, tiene 4 defensas para poder sustituir a las mil maravillas a los que tiene titulares. O sea, Pau Navarro, gran aparición el año pasado. Freeman, que lo vimos a un gran nivel en el Mundial. Sergi Cardona, suplente porque está Carlos Romero. Maciá, yo le tengo muchas ganas a este chico, pero insisto, en el centro del campo compro que pueda faltar alguien. Pero bueno, no se ha ido Mikautase de momento, no se ha ido Papgay de momento. Jugadores que puedan salir siguen. Pepe hizo un gran año, Moleiro hizo un gran año. Que no sé, si es que es el mismo equipo que la temporada pasada. El crecimiento del Villarreal tiene que ser en Champions, en Liga no le puedes pedir más. En Liga de hecho quedaron terceros, yo creo que tanto como para quedar terceros de nuevo no. Los bajo a la cuarta posición, pero los veo bastante afianzados en la cuarta posición. Luego veo, Peri, lo que me has pasado. Vamos al tercer puesto, aunque antes quiero agradecer a K-Machine01. Gracias, Machine, por ese follow. Y quedaron terceros hasta colear al Atlético, que para mí se queda en este caso en tercer lugar, ¿vale? Yo aquí sinceramente no he innovado en absoluto. Atlético de Madrid tercero, su lugar natural. Yo siempre digo que para mí quedar por encima de Barça y Madrid es algo que al Atlético no le podemos pedir. Le podemos pedir competir, pero nunca quedar por delante. A su vez al Atlético creo que hay que exigirle quedar tercero sí o también. Quedar por debajo para mí es ridículo actualmente con lo que tiene el Atlético de Madrid. En el Atlético, por cierto, he puesto ya a Cuti Romero, porque no es oficial, pero seamos sinceros, es oficioso. Así que ya lo he puesto para contar con él y para que tenga más sentido esta defensa de 5 que yo creo que el Atlético va a plantear esta temporada. En vez de que el Cholo suele apostar más bien por un 4-4-2 o 4-2-3-1, con un segunda punta, como queráis llamarlo. Pero creo que el equipo este año es que encaja a las mil maravillas este sistema, con Llorente, Grimaldo como carrileros muy largos y con mucha presencia, y con ese Hansko, Pubil, Mascuti y Romero como líder de la zaga. Evidentemente hay muchos fichajes de este año que llegan para ser titulares. De hecho, Kangin Lee, Hjulman, Grimaldo y Cuti, a los 4 los he puesto en el 11. Puedo tener alguna duda con Kangin Lee, si metemos ahí a Lukman, que seguramente sea el gran nombre que he quitado del 11. No me sorprendería un 5-3-2 con Julián y Lukman arriba. No, Raulín, la verdad es que podía quitar a Kangin Lee y poner a Lukman sin problema,
De hecho, lo he pensado. Me valdría cualquiera de las opciones, ¿eh? Kangin Lee o Lookman. He dejado a Kangin Lee porque me parece el perfil más parecido a Antoine Griezmann, entre comillas, ¿no? No entiendo los que dicen que Kangin Lee va a ser de Griezmann. Pues yo, porque es el jugador más parecido. O sea, no es que sean jugadores idénticos, pero creo que ocupan una posición similar. Griezmann es mucho mejor y no hay que explicar lo que ha sido Antoine Griezmann en clave Atlético de Madrid. Pero bueno, como son perfiles entre comillas, pues que parten de la misma posición, segundas puntas. Kangin Lee es más centrocampista que Griezmann, pero Griezmann hacía mucho trabajo de centrocampismo. Pues creo que por eso se les compara. No tiene mucho más. Yo en un perfil similar, de hecho, he puesto a Kangin Lee en el 11 titular también. Pero bueno, que podría ser Lookman, como dice Raulín. No sé si todos veis al Atlético tercero, porque aquí, por ejemplo, Peri decía que el Madrid va a quedar tercero. O sea que ve o campeón al Barça o campeón al Atlético, pero no al Real Madrid. Lo cual me sorprende. Bueno, me apetece ver al Atlético este año porque hay muchos fichajes que para mí dan un salto de calidad. Tampoco creo que ninguno le cambie la realidad al Atlético de Madrid. De hecho, yo soy menos del cuti de lo que es mucha gente. Pareciéndome un gran central, a mí no me encanta. Sí que me encanta Grimaldo, por ejemplo, de deciros. Ahí sí que veo un salto de calidad evidente. El tema de Julián Álvarez es un melón que está por cerrarse, pero a su vez está ya cerrado. Es algo raro. Pero entendemos que va a ser el 9 titular, porque si no sale ni él ni Sorloth y tampoco suena ningún 9 ya, entendemos que Julián este año va a ser el 9 fijo del Atlético de Madrid. Y poquito más, y poquito más. Vamos al primer puesto barra segundo, porque realmente al que ponga segundo implica que el primero ya sabéis quién es. Por lo tanto, vamos a descubrir directamente ya quién es mi ganador de la Liga 26-27. Real Madrid o Fútbol Club Barcelona. Fútbol Club Barcelona o Real Madrid. Para vosotros, ¿quién es el campeón de Liga este año? Quiero leeros. O a lo mejor es el Atlético. Por ejemplo, Peri había puesto al Madrid tercero. No lo sé. Yo, gente, mi campeón de Liga 2026-2027 va a ser el Fútbol Club Barcelona, dejando segundo al Real Madrid. Por empezar, Almería, dice Megachin. En segunda puede ser. Por empezar con el Real Madrid, ¿vale? Y argumentar por qué he puesto Madrid segundo, Barça primero. Partiendo de la base de que el Real Madrid ha fichado mucho más. Ha fichado, en mi opinión, mucho mejor. Al menos de momento. Y seguramente es una plantilla mucho más amplia. De hecho, mirad el banquillo del Real Madrid y el posible 11 titular. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura. De hecho, el Madrid, fuera del banquillo incluso, he dejado a Camavinga, he dejado a Brahim Díaz. Para que entendáis que el Madrid tiene muchas opciones para su 11 titular. Una plantilla descomunal, la del Real Madrid. El tema es que el Madrid, para mí, sigue sin solucionar su gran problema, que es cómo compaginar a su gente de ataque, en primer lugar, y lo segundo, cómo organizar al centro del campo. Falta el mediocentro, que es lo que viene a decir yo por el chat y que tanto venimos demandando en clave Real Madrid. Es insostenible que otra vez Tchouaméni y Valverde van a ser el centro del campo del Madrid. A eso se le suma un Diomandé para sumar aún más poder ofensivo, que en mi opinión al Madrid no le falta poder ofensivo. Si ya tienes a Bellingham, tienes a Vinicius y tienes a Mbappé, pues Diomandé es otra joya brutal más. Pero claro, me sigue pareciendo un equipo muy descompensado, incluso más descompensado que antes. ¿El Real Madrid va a marcar muchos goles? Sí. Creo que es un equipo que va a ser mejor que el año pasado porque va a estar mejor trabajado. También lo creo. ¿Me parece un equipo con carencias? Pues creo que las sigue teniendo. Yo tengo dudas con respecto a que Mourinho vaya a ser capaz de ordenar a Bellingham, Vinicius y Mbappé, pero muchas dudas. Decía aquí Peri, la clave está en bajar la posición de Bellingham. Creo que es algo, Peri, que es imposible que ocurra. Bellingham a día de hoy es un atacante. Es que en el Dortmund jugaba de centrocampista, me da igual. Bellingham, él quiere ser atacante, quiere jugar como atacante y ya hemos visto lo que pasa cuando lo quieres bajar. Él lo que quiere a día de hoy es una cosa distinta. Así que yo no puedo inventarme algo que ya sé que nunca va a ocurrir porque ya lo hemos visto.
Al final, es que el Madrid no ha solucionado su carencia principal. ¿Qué pasa? Que ha fichado el central que hacía falta. Lo de Cucurella en el lateral izquierdo es una locura de fichaje, a mí me encanta. Diomandé, pues qué voy a decir lo de Diomandé, pues es mi hijo predilecto, o sea, yo a Diomandé lo defenderé hasta la muerte, pero es que sigue sin solucionar su problema en el centro del campo. Si el Madrid ficha a Rodri, pues te lo hubiese puesto en primer lugar posiblemente, porque solventas el problema. Para mí el tema es que Thiago Pitarch, por mucho que apareciese, te ayudó, pero no te solucionaba nada, y Thiago Pitarch, Negachín, tú y yo sabemos que no va a ser titular en el Real Madrid. Bernardo Silva creo que te puede ayudar, pero no es la solución, más bien un complemento, pero no me parece la solución actualmente. De hecho es un fichaje que en cuanto no has vendido a Bellingham y sigues teniendo a Arda Güler, a mí lo de Bernardo Silva no me encaja tanto. No me encaja tanto. Para mí el problema no está en los nombres que se quedan en el Real Madrid, sino lo que no has fichado. Aquí decía Giorgio, a ver, no tenemos un extremo derecho desde Gareth Bale. Si es que a mí fichaje de Diomandé me gusta, Giorgio. El tema es que no es lo más importante. Diomandé está bien. Saganolo sería un parche apañado. Pues estoy bastante de acuerdo contigo, Peri. Sería un jugador que sin ser un constructor es un grandísimo lanzador. Para Vinicius, Diomandé y Mbappé, Saganolo sería cojonudo. Pero es que, es lo que he dicho muchas veces, es que este Real Madrid necesita algo ahí. Si no, podría haber intentado ser Wharton, si no puede haber intentado que fuese Locatelli, jugadores de un segundo nivel. Pero algo, es que necesitas algo. En el momento en el que ya no vas a fichar a Rodri, algo tienes que traer. Me da igual si Saganoglu, si Wharton, si Locatelli. Como no parece que vaya a llegar, pues no confío en el Madrid en ese sentido. Kiss Smith, Giorgio, no sé hasta qué punto es eso. Me parece que puede ser un perfil distinto. Y también es un jugador muy joven. No sé si podría hacer ese perfil exactamente. Pero bueno, mejor eso que nada. Pablo Fornals. Tampoco lo veo hasta ese punto, pero bueno. Tampoco lo veo para eso, Pablo Fornals. ¿No crees que Bernardo será titular? Yo creo que los tres centrocampistas se tendrán que pelear de nuevo, Valverde y Tchouaméni, por jugar junto a Bernardo y Jude. Puede ser, Caramel Power Rangers, ¿sabes cuál es el tema? Que yo no veo a Valverde más Bernardo Silva más Bellingham. O sea, si ya este equipo lo veo descompensado, ¿vale? Porque hay 4 jugadores que no defienden. Diomandé es verdad que es un jugador que en la presión sí que me gusta más que el resto, pero hacia atrás a Diomandé le va a costar. Si ya veo un equipo descompensado, imagínate quitar a Tchouaméni para meter a Bernardo Silva. Tchouaméni más Bernardo me lo creo un poco más. El tema de eso es que sentar a Valverde no lo veo. Y sentar a Diomandé para hacer lo que dice Peri, Valverde en banda y Bernardo más Tchouaméni, a mí Peri es la que más me gusta o la que más veo yo. El tema es que te has gastado 125 millones o más en un jugador para que sea suplente en un día grande. Pues no me lo creo. Y Mourinho además un entrenador que ama el vértigo, ama el fútbol vertical y habla a los extremos con 1 para 1 y pegada. Si a mí es que Diomandé me encaja mucho lo que puede caer Mourinho de su extremo. Si es que el fichaje de Diomandé está bien tirado. Si el problema no es el fichaje de Diomandé, es cómo compensas el problema de todo el ataque que tienes ante un equipo que está mal trabajado y sobre todo un equipo pues que no es capaz de comportarse como un equipo en muchas facetas. Ya hemos hablado mucho del Real Madrid en este verano y de que para mí era un equipo que tenía que fichar a Rodri sí o sí y que tenía que compensar su centro del campo. No lo ha hecho. Ha traído 1000 cosas que me parecen geniales, excepto lo más urgente, que era el centro del campo, porque lo de Carlos Espí tiene sentido, Bernardo Silva te puede ayudar, Diomandé me encanta, pero tu mayor problema no lo has solventado. Dice Giorgio, es más, pienso que Valverde va a ser suplente. Yo, Giorgio, lo vería coherente, pero no creo que Mourinho se atreva a que eso ocurriese. Por lo que he dicho siempre, el Madrid, hay jugadores que tienen que jugar por decreto si no hay problemas, y yo no tengo demasiado claro que eso vaya a ocurrir. Llevamos meses debatiendo el hecho de si a Vinicius se le va a pegar un tirón de orejas o no, y Vinicius que ha acabado pasando, que ha renovado tal cual como Vinicius quería, finalmente, ¿no? O sea, al final, el Madrid ha cedido ante el futbolista. El Madrid se comporta como un club que sigue cediendo ante los futbolistas. Mientras eso siga pasando, yo no veo a Bellingham siendo suplente porque el equipo lo necesite, no veo a Valverde siendo suplente porque el equipo lo necesite, no veo a Vinicius
siendo suplente porque el equipo lo necesite. Es que no lo veo. No veo que eso pueda ocurrir. Creo que estos que están en el campo van a jugar por decreto porque son los que más cartel tienen y demás. En algún momento puede entrar Bernardo Silva por Diomandé, pues es la opción que más veo, y que Valverde pase un pelín a banda para compensar al equipo. Pero ya sería lo mismo que el año pasado, solo que Bernardo donde Guller, pero ya vimos que San Madrid no le funcionó. Por eso no me fío tampoco demasiado. ¿Que la defensa ha mejorado? Sí, la defensa ha mejorado. Pero también creo que la defensa hubiese sido mejor el año pasado si el equipo no hubiese estado totalmente partido. No sé si eso el Madrid este año lo va a poder corregir, pese a Mourinho. Yo hay que decir que no confío tanto en Mourinho como la mayoría. Ya sabéis lo que opino yo de Mourinho. Me parece un entrenador pasado totalmente de rosca, que no me parece que haya demostrado nada en los últimos años y que llega más por quién es y por su figura que realmente por lo que puede hacer tácticamente y lo que puede hacer progresar al Real Madrid. Que a partir de ahí sea una voz autorizada en el madridismo y por ello tenga la capacidad de hacer cambios. Para mí esos cambios ya sabéis que iban de la mano con una reestructuración más amplia. Con que un peso pesado dijese, uy, que a este hay que hacerle caso. Los pesos pesados siguen todos donde estaban antes. Titulares indiscutibles. Vinicius, Bellingham y Valverde siguen donde estaban antes. Mereciéndose alguno de ellos haber pasado a lo mejor por caja con una venta. Siguen donde mismo. Por eso no soy confiante con el Real Madrid. Y en base a ello, para mí el primero es el FC Barcelona, con sus dudas en el mercado de fichajes, porque no llega al central, no llega al 9. De momento no podemos poner ni a Rodri ni a Cancelo porque no son oficiales. Cuando lo sean, evidentemente este Barça sube bastante, porque yo confío más en Cancelo que en Valde actualmente. Ya se vio el año pasado. Y porque evidentemente fichar a Rodri es un pelotazo descomunal. De momento ya he puesto a Frenkie de Jong con el asterisco porque está lesionado para unos cuantos meses. Si ahí pones a Rodri, evidentemente es una locura de fichaje. Pero como club, como equipo, pongo al Barça primero porque me sigue pareciendo que está por delante. Yo en los 2 últimos años dije que el Madrid iba a ganar la Liga, la ganó el Barça. Este año he puesto que la gana el Barça. O sea, si todo hace indicar lo normal, la ganará el Real Madrid. Pero a ver, es que yo tengo que ser fiel a lo que yo pienso. Yo ponía que la ganaba el Madrid porque así lo pensaba. ¿La acaba ganando el Barça? Pues yo qué sé, no soy futurólogo. Y lo mismo digo ahora. Pienso que el Barça lo va a ganar porque es lo que pienso realmente que va a ocurrir en base a lo que yo veo de ambos equipos y lo que creo que se pueden compensar. Que la plantilla del Barça a nivel general me parece más floja que la del Real Madrid, nombre a nombre, sin ningún tipo de duda. Creo que el Madrid tiene una plantilla más amplia y mejor, en general, en cuanto a nombres. Pero es que el Barça me parece mejor equipo. Y el fútbol no para de demostrar que los mejores equipos son los que más cosas ganan. Así que yo personalmente creo que el Barça este año lo veo de nuevo estando por delante. Insisto, pudiendo faltar cosas porque en teoría falta un 9. De hecho, he puesto a Gordon como titular porque ahora mismo, con Ferran ya fuera del FC Barcelona y sin el 9 sin llegar, pues pondré a Gordon, que supongo que es lo natural, que juega él de momento. Pero en teoría tiene que llegar un 9 y si llega Rodri, pues ya cambia mucho la cosa y también Cancelo. El central, yo creo que no va a llegar, por eso pongo ese Cubarsí, Eric García, podría ser también Gerard Martín y Eric García lateral derecho, cosa que es muy probable, que Eric García le quite el puesto a Koundé en el lateral. A partir de ahí el centro del campo, pues bueno, Gavi, Fermín, Mar Bernal, el centro del campo del Barça es increíble, las alternativas que tiene. Arriba, evidentemente, hasta que no llegue el 9 para mí se queda un poco corto, Stalla de Jamie y poco más, al menos desde el primer equipo. Luego el Barça algún cantero te puede acabar sumando, pero bueno, ya me entendéis. Y bueno, y poquito cambio. Tampoco ha cambiado nada la cosa demasiado. O sea, Gordon y Adeyemi, ya. Se fue Araujo, se fue Lewandowski, se fue Ferran. Bueno, creo que algún cambio más habrá en lo que queda de mercado de verano. Pero ya con esto me parece que el Barça está, para mí al menos, un pelín en favoritismo respecto al Real Madrid. Así que yo personalmente creo que el Barça es mi favorito para ganar la Liga 26-27. No son unos pronósticos demasiado locos, la verdad los 7 primeros me parecen bastante normales, no he puesto ninguna pedrada increíble. En la vez habrá gente que lo verá muy arriba, pero tampoco es una pedrada demasiado grande. El descenso creo que son 3 equipos que los 3 pueden descender. Quizá gente le sorprenda lo del Sevilla, simplemente porque es el Sevilla, pero yo de la plantilla ya lo he opinado lo que pienso. Bueno, me parece que es bastante coherente. Luego, evidentemente, me equivocaré en todo porque el fútbol es fútbol y es divertido porque en gran parte es impredecible. Pero bueno, estos son mis pronósticos.
de la temporada 26-27 en la Liga EA Sports.